Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Nicolás Martínez, tutor de la Tecnicatura en Programación de la UTN, de la Corte 2023 y 2024. Y vamos a aprender a cómo crear un portafolio profesional para programadores utilizando Vue.js. Vue.js es un framework progresivo de JavaScript que facilita la creación de interfaces de usuario interactivas y modernas. A lo largo de estos tutoriales que presentaré, vamos a seguir un enfoque paso a paso, así que hay que asegurarse de prestar atención y repasar cualquier contenido en el caso de no entenderlo. ¿Por qué crear un portafolio? Un portafolio es una herramienta esencial para cualquier programador. No solo muestra tus habilidades y proyectos de manera organizada y visualmente atractiva, sino que también puede ser clave para conseguir entrevistas y trabajos en el campo de la tecnología. Al final de estos tutoriales podrán crear un portafolio totalmente funcional y también personalizable y listo para impresionar a futuros empleadores o clientes. Te animo a darle tu propio toque personal y a reflejar tu estilo y habilidades únicas. Así no se transforma esto en una copia de este ejemplo que voy a hacer yo. ¿Qué vamos a construir? Nuestro portafolio estará compuesto por varias secciones claves que permitirán mostrar toda la información profesional de manera clara y estructurada. Vamos a seguir un formato recomendado para este año 2024 por la Universidad de Harvard como guía para nuestro portafolio. Aquí yo les voy a dejar un enlace a la fuente original donde van a encontrar ese portafolio. Obviamente está todo en inglés. Y también les dejo otro link a un Drive donde pueden conseguir ese mismo currículum vitae, pero ya traducido por mí y he colocado allí las secciones que más o menos son las que vamos a utilizar a la hora de construir este portafolio. Bueno, ¿qué se necesita para empezar? Para seguir estos tutoriales se necesitarán tener algunas herramientas básicas instaladas en la computadora, como Node.js. Vamos a trabajar con Node, que para utilizar NPM, Node.js sirve para gestionar las dependencias de Vue, es un empaquetador, y luego vamos a utilizar Vue para crear y gestionar el proyecto. Aquí les he dejado los links tanto de Node como de Vue para que lo vean. De todas maneras, en el próximo tutorial haremos la instalación. Y vamos a utilizar como editor de código Visual Studio Code o cualquier otro que ustedes prefieran. Además, para empezar, estaría muy bueno que hicieran un repaso de diferentes elementos que vamos a utilizar a lo largo de este portafolio. Para comenzar con este portafolio en Vue, es muy necesario tener conocimientos básicos en HTML y CSS, porque tocaremos todo este tipo de etiquetas, ya sea HTML o CSS, como div, spam, IMG, los H1, los H6. También vamos a necesitar, para empezar, conocimientos básicos en JavaScript. Vamos a tener que tener unos conceptos básicos como la sintaxis, conceptos básicos de las variables, los tipos de datos, los operadores, condicionales, bucles, funciones flecha, manipulación del DOM, modificación de contenido y estilo y event listeners. Bien, eso sería lo necesario para conocer en JavaScript. Además, acá sigue la lista. Y en esta lista ya estamos hablando de conocimientos básicos en Vue. No es necesario que se lo aprendan de memoria ni nada, pero más bien yo aquí le he dejado una referencia por si en algún momento tienen que ir a consultar sobre algo que hablemos sobre en este tutorial. Aquí estaría lo que se necesitaría para empezar a crear este portafolio. Aquí le he dejado los recursos recomendados de este curso. Acá le he dejado la documentación oficial para ir a la página oficial de Vue. Acá tienen la página oficial de MDN
para aprender o repasar un poquito más de JavaScript. Y aquí le dejaba una página de CSS, que serían trucos de CSS, para que le peguen una mirada. Está muy linda y pueden rescatar ideas de CSS. Bien, vamos a crear una conexión básica por CDN de Vue. ¿Qué significa esto? Para trabajar en Vue se puede conectar, nos podemos conectar a Vue de diferentes formas. En este caso, al final de esta charla, voy a mostrar un tutorial de cómo hacer una conexión simple, básica, utilizando un CDN. Un CDN es un link. Acá les he dejado la descripción de lo que vamos a hacer en el video que sigue a continuación. ¿Por qué? Porque hay dos formas de hacer código en Vue. Una forma es utilizando algo que se llama Option API, que es lo que yo le voy a mostrar en el video a continuación. Y lo que vamos a utilizar en realidad para realizar este portafolio va a ser algo un poquito más complicado que se llama Composition API. Esas son las dos formas de crear código. Para resumir en sencillas palabras, si ustedes leen, estaría buenísimo. Y ahí van a encontrar que Option API generalmente se utiliza para pequeños proyectos y Composition API se utiliza para proyectos mucho más grandes. De todas maneras, vamos a utilizar un Composition API para hacer un portafolio, que no es gran cosa, pero más bien es para que tengan un conocimiento de cómo se haría en el caso de tener un proyecto más complejo. Bien, y como tarea les dejo directamente confeccionarse un borrador, que puede ser un documento en Word o cualquier tipo de documento, un borrador, para a través del template que les he dejado del currículum, ustedes ahí coloquen cuáles son sus estudios, sus experiencias, sus proyectos, y ese documento de esa manera lo vamos a tener a mano para ir aplicándolo después en el portafolio web. Y bueno, y como última tarea sería repasar los conceptos recomendados en este PDF, que también se los voy a dejar, y también pegar una mirada general a toda la información. Bien, hasta aquí esta breve introducción y rápidamente vamos a hacer una conexión básica por CDN con Vue. Pasamos al video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta. Esta carpeta la voy a llamar Introducción Vue Básica. Esta introducción básica que pienso hacer es para que ustedes entiendan o tengan un pantallazo, mejor dicho, de cómo funciona Vue, de manera simple. Eso sería una pequeña introducción para ver si les gusta. De ahí lo que les recomendaría es ver la documentación que, bueno, más adelante pondré en este video. Bueno, continuando con esto, creo una nueva carpeta llamada Introducción Vue Básica. Bien, esta carpeta obviamente la podemos abrir en Visual Studio. Podemos arrastrarla, abrirla. Una vez aquí abierta, podemos introducir un nuevo archivo, el cual llamaremos index.html. Vamos a utilizar un HTML5. Perfecto. Y además vamos a crear un nuevo archivo, al cual llamaremos instancia. Vamos a escribirlo en camel case view.js. Perfecto. Teniendo todos los archivos, continuamos con el tutorial. Aquí en index.html vamos a poner el título, introducción, básica a Vue JS. Perfecto. Bueno, lo que tenemos que colocar acá en el body, vamos a colocar, por ejemplo, vamos a crear un título, introducción a Vue, JS. Perfecto. Y en esta parte lo que tenemos que hacer es lo siguiente: tenemos que insertar acá el CDN de Vue. Para ello tenemos que ir a la página de Vue. Vue es vue.org. Vamos a ir a Get Started
Vamos a bajar y vamos a buscar el CDN. Esta vez vamos a hacer una conexión simple por CDN. Marcamos, podemos presionar en Quick Start. Ahí en Quick Start vamos a encontrar el CDN para poder conectarnos a Vue. Bajamos por aquí y aquí vamos a encontrar que dice Using Vue from CDN. Copiamos este código, nos vamos nuevamente a nuestro Visual Studio y aquí, antes del body, del fin del body, colocamos el código. De esta forma ya estamos vinculados totalmente a, guardamos los cambios, a Vue. Perfecto. Ahora, a modo de ejemplo, o mejor dicho, vamos a ir a instancia vue.js y aquí lo que haremos será colocar el siguiente script en JS. Vamos a crear una variable constante, la vamos a llamar hola mundo, y esta variable irá entre llaves y dentro de él colocaremos data, paréntesis, abriremos llaves y dentro de aquí vamos a colocar return para que nos devuelva un mensaje. Este mensaje, bueno, como me lo sugiere el copilot, lo vamos a poner como hola mundo. Perfecto. Bueno, ahora en index.html lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que hemos llamado a nuestro script instancia vue.js, lo que vamos a hacer es debajo de este h1 vamos a crear una etiqueta div y dentro de esta etiqueta div la vamos a llamar, o sea, le vamos a dar un identificador, un ID, el cual va a ser app. Perfecto. Dentro de este div app vamos a colocar lo siguiente: doble llaves y la palabra mensaje. ¿Por qué mensaje? Mensaje es lo que vamos a recibir de nuestro script de instancia hola mundo. Entonces ahora aquí guardamos los cambios, pero esto no se va a ver reflejado en nuestro frontend todavía porque no hemos creado esta aplicación. Para crearla la hacemos con este comando, el cual dice vue.createApp hola mundo, es decir, estamos creando nuestra aplicación hola mundo que viene de esta variable constante, el cual nos va a devolver el mensaje hola mundo. Esta aplicación, lo que tenemos que hacer de aquí para adelante es montarla. ¿Y dónde la vamos a montar? La vamos a montar en el div de la etiqueta identificada con el nombre app. Bien, o sea que aquí veremos reflejado el mensaje. Lo que hacemos es guardar los cambios. Una vez guardados estos cambios, voy a cerrar esto, venimos a nuestro frontend o directamente con botón derecho abrimos con Live Server y veremos reflejado nuestra palabra hola mundo. Algo interesante de esto es que ahora ustedes pueden ponerse a practicar y probar varias cositas, como por ejemplo este mensaje yo por ejemplo lo quisiera poner dentro de una etiqueta H1, por ejemplo. Entonces esto va a hacer que reciba mi mensaje las propiedades de un H1. Vamos a ver si es cierto. Guardamos los cambios y vemos que tenemos un título H1. Perfecto. Bueno, hasta aquí esta parte del tutorial. Luego continuamos con más cosas de Vue. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial para aprender a crear un portafolio con el framework Vue.js. Mi nombre es Nicolás Martínez, soy tutor de la Corte 2023 y 2024 de la UTN de la Tecnicatura en Programación. Bueno, en este primer capítulo vamos a preparar todo lo necesario para empezar a desarrollar nuestro portafolio con Vue. Esto incluye la instalación de las herramientas necesarias y la creación de la estructura básica de nuestro proyecto y
Aquí les voy a dejar este PDF con este material. Está estructurado paso a paso para que ustedes puedan crear la configuración del entorno de este proyecto. Eh, Ahí van a encontrar el paso 1, que es la instalación de Node.js y NPM, algunas extensiones que a tener que instalar en Visual Studio Code. Luego vamos a crear un proyecto de Vue y después voy a pasar a hacerlo funcionar y además a comentar cuáles son los componentes básicos de estos archivos. Así que como tarea, simplemente sería repasar este video y repasar los conceptos vistos hasta ahora. Y en la próxima, ahora los voy a dejar con el video explicando todo esto. Y en la próxima clase, en el capítulo 2, ahí ya comenzaremos a empezar a estructurar bien nuestros archivos para nuestro portafolio. Bien, los dejo con el video. Bueno, continuando con la configuración del entorno y la estructura del proyecto en este capítulo 1, vamos a pasar a la instalación de Node.js. Para ello, estoy aquí en la página de nodejs.org, la tengo en español, y vamos a bajar justamente la versión LTS última, que LTS significa Long Term Service, es decir, sería un servicio a largo tiempo. Vamos a bajarnos esto, lo voy a guardar aquí en el escritorio y lo vamos a ejecutar. Bien, la instalación es muy simple. Le vamos a dar siguiente. Vamos a aceptar los términos y condiciones. Y le vamos a dar siguiente de nuevo, siguiente de nuevo, siguiente de nuevo. Y vamos a instalarlo. Bien, finalizada la instalación de Node.js, ahora vamos a ir a Visual Studio Code para agregar algunas extensiones necesarias para trabajar con Vue. Bueno, en Visual Studio Code, en la parte de extensiones, lo que buscaremos serán las extensiones que le he dejado en el PDF, las cuales una va a ser Vue, pero tenemos que buscar la extensión de Vue oficial, que es justamente esta que está aquí, y yo ya la tengo instalada. Otra extensión que debemos tener sería para ver los iconos de las extensiones de nuestros archivos JavaScript o HTML o de Vue. Para eso podemos utilizar Material Icon. A ver, Material Icons. Theme. Material Icon Theme, que también ya la tengo instalado. También podemos instalar Slint. Siempre cuando traten de descargarse estas extensiones, siempre busquen las que tienen la mayor cantidad de bajadas o la mayor cantidad de puntuación en las estrellitas. Y bueno, vamos a bajar Slint. También podemos utilizar otros que no los he colocado ahí, como por ejemplo podría ser el Slint Disable Snipers, este que está aquí. Yo también lo tengo instalado. Esto es para deshabilitar algunas líneas de Slint en el caso de que nos dé algún problema o error en la sintaxis. Bien, hasta aquí con Visual Studio Code. Ahora lo que debemos hacer es crear un nuevo proyecto de Vue. Tenemos que corroborar si es verdad que se instaló bien Node.js. Entonces, para corroborarlo, lo que podemos hacer es aquí, si estás en Windows, buscar el CMD. Lo podemos abrir como administrador. Y aquí dentro del CMD podemos colocar lo siguiente. Podemos poner Node -B. Esto nos dará la última versión que tenemos instalada de Node.js. Esto significa que Node.js se ha instalado correctamente en nuestro sistema. También podemos verificar
si npm también se ha instalado correctamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos poner npm-b y ahí nos va a dar la última versión del paquete npm. Perfecto. Entonces ya tenemos instalado Node, ya tenemos las extensiones en Visual Studio Code y ahora lo que nos queda es empezar a crear nuestro proyecto de Vue. Bueno, continuando con este paso 3 para la creación de un nuevo proyecto en Vue.js, estamos aquí en GitHub, en mi repositorio de GitHub, y en repositorios he creado un nuevo repositorio que se llama Portafolio Vue.js, y este portafolio ya lo he clonado y vamos a comenzar con Vue.js. Para eso debemos dirigirnos a la página oficial de Vue, que es vuejs.org. Bien, y vamos a ir a la pestañita de Get Started. En Get Starter vamos a encontrar que dice Quick Start. Bueno, aquí en Quick Start vamos a encontrar más abajo la instrucción npm para crear un proyecto de Vue. Bien, vamos a copiar este código y vamos a ingresar. Acá tengo la carpeta del repositorio Portafolio Vue.js, a la cual arrastro a mi Visual Studio Code. Esto ya lo puedo cerrar. Si confío en este repositorio, amplío esta pantalla. Bien. Y bueno, aquí vamos entonces a comenzar con nuestro portafolio en Vue. Acá tenemos nuestra carpeta y lo que deberemos hacer ahora es crear una nueva terminal. Vamos a crear una nueva terminal. Y aquí, en esta nueva terminal, vamos a pegar el código. Vamos a presionar Enter. Esperamos un ratito. Y nos va a hacer una serie de preguntas. Vue nos va a hacer varias preguntas. Nos va a preguntar el nombre del proyecto. Como nombre del proyecto, yo quiero dejar el mismo. Para dejar el mismo, entonces simplemente voy a poner un punto. Después me va a pedir, me está diciendo que no está vacío. Si lo remuevo, le voy a poner que sí. Después me pide un paquete, el nombre del paquete, le voy a poner package. Después me dice si quiero agregar TypeScript, no vamos a utilizar TypeScript. También me pide si quiero agregar JSX support, eso es JSX, lo que se utiliza en React para renderizar, eso no lo vamos a utilizar. Después nos pide router, que es una forma de enrutar nuestras páginas, tampoco lo vamos a utilizar. Después nos pide piña, que piña es para manejar los estados, no lo vamos a utilizar. Después nos dice si queremos agregar una unidad de test, tampoco lo vamos a utilizar. Después nos pide si queremos utilizar Cypress, Nightwatch o Plywheel, directamente tampoco lo vamos a utilizar. Simplemente vamos a crear un proyecto simple de Vue. Va a tener la estructura y porque todo esto después uno a medida que va creciendo en el proyecto puede ir agregándoselo. Vamos a agregar Slim. Prettier no lo vamos a querer. Prettier es para formatear código. Y después esto que está en forma experimental para debuguear tampoco lo vamos a utilizar. Perfecto. Aquí hemos creado ya casi la mitad del proyecto. Ahora nos pide Vue que coloquemos esos comandos que vemos ahí. npm install y npm run dev. Vamos a poner npm install. Esto demora un poquito. Perfecto. Bueno, una vez ya instalado con npm, ya hicimos npm install, ahora vamos a poner npm run dev. Con esto vamos a lanzar la aplicación de Vue. Esta aplicación está creada acá, voy a cerrar este readme. Y acá tenemos todos los archivos que hemos creado para este proyecto en Vue, para crear este portafolio. Al poner npm run dev, vamos a ejecutar este proyecto
vamos a ejecutar un servidor, podríamos llegar a decir, para que se renderice nuestro proyecto base que tenemos ahora en Vue. Acá nos da una dirección y con control clic, al hacer clic, se abre nuestro proyecto de Vue. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es explicar qué es lo que tenemos aquí en este proyecto de Vue. Bueno, para explicar esta estructura básica de archivos, vamos a comenzar por la carpeta más importante que tiene esta estructura básica de archivos que nos proporciona este proyecto de Vue. Y la estructura más importante, es decir, donde siempre vamos a estar toqueteando código y programando, va a ser dentro de esta carpeta src. Al abrir la carpeta src, acá vamos a encontrar todo el código de nuestro proyecto. ¿Qué otra estructura está dentro de src? Vamos a encontrar la carpeta assets. En la carpeta asset van a encontrarse, por ejemplo, que acá trae un archivo base.css, un archivo main.css y un loguito svg que debe ser de Vue. Así que la carpeta asset sirve para imágenes y otros tipos de archivos estáticos. Como hemos visto, pueden ser archivos CSS. Bien. Después tenemos la carpeta componentes, components. En components vamos a encontrar una que dice icons. Es decir, esta icons trae iconos de Vue que están todos en un formato SVG. Como verán, este SVG, esta sería la imagen, y se encuentran dentro de una etiqueta que se llama template. Esto vamos a utilizar bastante, la etiqueta template. Bien, estos serían los iconos. Y después aquí tenemos diferentes componentes. Por ejemplo, acá tenemos un hello world.view. Tenemos uno de bienvenida.view. Un item de bienvenida también. Y estos componentes que ustedes ven acá se montan en app.view. App.view, como ustedes verán, aquí en esta parte que dice script setup, lo que está haciendo es importar el archivo hello world. ¿De dónde? De los componentes hello world.view. Es decir, que la app.view, esta sería la raíz de nuestra aplicación. Y esto llama a los componentes y los montamos dentro de AppView. Después vamos a encontrar que este AppView, aparte de tener script, dentro de este script lo que nosotros podemos colocar es puro JavaScript. Acá va todo nuestro JavaScript. Y aquí vamos a encontrar otra vez esa etiqueta que recién nombré, que se llamaba template. En template, adentro, como ustedes están observando, acá vamos a contener todo el HTML con herramientas de Vue. Y como verán, no me tomó el comentario, porque esto ya es un comentario. Acá tenemos que aplicar un comentario de HTML. Entonces acá va nuestro HTML. Y abajo van a encontrar que dice Style. Y van a ver aquí código de CSS. Es decir, que AppView es un archivo que es la raíz de nuestra aplicación. Y esta raíz puede cargar archivos en JavaScript, los puede ejecutar en forma HTML y también le podemos dar estilos. Después vamos a encontrar main.js. Main.js es el punto de entrada de nuestra aplicación. Es decir, aquí, por ejemplo, van a encontrar que dice import asset main.css. Acá está importando, en este punto de entrada de nuestra aplicación, está importando el main.css, que se encuentra en la carpeta assets. Acá también estamos importando el archivo base.css que se encuentra acá arriba. Es decir, acá estamos
trayendo toda la forma y los colores que tiene la aplicación de muestra que nos ofrece Vue. Así que bueno, estos hay iconos y todo esto, después lo vamos a borrar y vamos a preparar todo el entorno para crear nuestro portafolio. Esto es una repasada para que ustedes observen cómo es la estructura básica de un proyecto ya creado con NPM y con la instrucción esa create view. Bien. Después acá tenemos diferentes instrucciones para Slint. Acá tenemos los jig ignore. Por ejemplo, nos ignora la carpeta node modules para que no se suba al repositorio de GitHub y no ocupe mucho espacio. Y acá vamos a encontrar el index HTML. Index HTML, ¿qué encontramos aquí? Aquí lo que vamos a encontrar es que en nuestra estructura body hay algo que hicimos en la clase anterior, que era esta parte. Había un identificador, un ID con app, y aquí es el punto de entrada en el HTML donde se va a crear toda nuestra aplicación de Vue. Todo lo que tenemos aquí se va a ver reflejado dentro de nuestro index. Bien, después tenemos las configuraciones de JSON. Después tenemos un par de paquetes aquí y acá tenemos el paquete de configuración de todo nuestro proyecto en el cual van a poder ver las dependencias y acá podemos crear diferentes tipos de dependencias para Vue que son las que ignoré quizás al iniciar el proyecto. Bien, después tenemos un README que nos muestra información relacionada a Vue, cómo se instala y cómo se corre la aplicación. Y después un archivo de Vite, que Vite es el que ayuda a crear todo este archivo de Vue, crea toda esta estructura de archivos básica. Bueno, ahora esta estructura de archivos básicas se puede reformar. Entonces, para la próxima clase, lo que haremos será justamente eso. Reformaremos esta estructura básica para comenzar con nuestro proyecto en Vue. Así que nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a este tutorial de crear un portafolio con el framework Vue.js. Mi nombre es Nicolás Martínez, soy tutor de la Corte 2023 y 2024 de la UTN San Rafael en la Tecnicatura Universitaria de Programación. Bueno, aquí les traigo este PDF hablando sobre lo que vamos a ver en este segundo capítulo y aquí les dejo en estas diapositivas unos links de descarga a Drive, al GitHub, al repositorio de GitHub, y como tarea les dejo repasar los capítulos, el capítulo 1 y este capítulo que vamos a ver a continuación. Así que sin demorarme más, vamos a pasar directamente al video. En este segundo capítulo vamos a preparar la estructura de archivos que realizamos en la clase anterior, quitando algunos archivos y seleccionando lo que nos pueda servir para la construcción del portafolio web con Vue. Además, explicaremos y veremos un ejemplo práctico de cómo funciona Vue, y si el video no se me hace muy largo, vamos a tratar de crear un componente. Guiándonos con el modelo de CB que teníamos anteriormente, yo he dejado en el Drive, he dejado para que ustedes se descarguen una carpetita que van a encontrar que dice material del portafolio, y ahí van a encontrar el modelito, los modelos del currículum vitae que les había dejado en la clase anterior. Yo me creé mi propio modelo, que ahora se los muestro. Bien, y acá tengo un ejemplo que vamos a aplicar al portafolio. He creado un nombre de apellido ficticio, he puesto dirección ficticia, país ficticio, o sea, el país no es ficticio. Bueno, después he creado los datos de educación, qué tipo de educación o cursos, después la experiencia, después liderazgo y habilidades e intereses, ¿está? Esto está todo inventado. Bien, esto es el modelo que vamos a utilizar para ir aplicándoselo al
portafolio web con Vue. Ahora vamos a pasar directamente al código y lo que vamos a hacer es limpiar toda esta estructura que habíamos creado en la clase anterior. Vamos a cambiar toda esta estructura y la vamos a adaptar para empezar a crear el portafolio web. De esta estructura vamos a comenzar por arriba. VS Code lo vamos a dejar como está. Node Modules no lo tocamos. Vamos a ingresar a la carpeta Public. En la carpeta Public vamos a remover el Fab Icon que tiene Vue. Este Fab Icon totalmente lo vamos a quitar. Vamos a continuar viendo qué más vamos a quitar. En la carpeta Asset vamos a encontrar archivo base, archivo main, el logo SVG. Este loguito SVG también lo vamos a remover. Nos vamos a quedar solamente con el archivo base y con el archivo main. En la carpeta componentes vamos a eliminar todo lo que se encuentra dentro de icons y también vamos a eliminar los componentes Hello World, de Welcome y Welcome Item. Entonces vamos a seleccionar todos estos archivos, los puedo seleccionar apretando la tecla Control o apretando la tecla Shift. Selecciono todos estos archivos y todos estos archivos los eliminamos también. Perfecto. Bien, solamente nos ha quedado la carpeta Components vacía, o sea, Component que contiene la carpeta iconos que quedó vacía. Y aquí tenemos la app de Vue. En la app de Vue lo que vamos a hacer es quitar estos import. Vamos a dejar el script vacío. También vamos a limpiar, vamos a dejar la etiqueta template donde abre y donde cierra. Y vamos a limpiar todo el contenido del template. Perfecto, nos va a tirar un error. Eso no, por ahora no le demos importancia. Ahora vamos a quitar todo el header completo. Y nos va a quedar, acá me faltó el cierre de la etiqueta style. Perfecto. Bien. Y nos va a quedar así. Esto nos tira un error porque no hay ningún HTML adentro. Vamos a poner un div. Ahí está. Listo, se fue el error. Guardamos los cambios. Perfecto. Entonces los primeros cambios fueron: eliminamos el Fab Icon que teníamos en la carpeta Public. ¿Por qué lo eliminamos? Porque ahora vamos a crear nuestro propio Fab Icon para este portafolio web. ¿De qué manera? Yo aquí en el escritorio, en la carpeta del material de portafolio, en imágenes, voy a encontrarme una carpeta que dice ICO y acá tengo un portafolio que se llama portafolio.ico. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a renombrar y le voy a poner de nombre FabIcon.ico. Bueno, a este FabIcon lo que voy a hacer es me he traído acá el explorador de Windows y lo arrastro directamente a la carpeta Public. Perfecto. Y ahí tenemos el FabIcon. Perfecto. Ahora vamos a limpiar en Asset. Ya teníamos el archivo base y el archivo main. Entonces vamos a hacer una limpieza a lo que es el archivo base y a lo que es el archivo main, preparándolo todo para este portafolio en Vue. Vamos a comenzar limpiando el archivo base.css. En este archivo base.css vamos a dejar esta etiqueta root con todo este estilo de color, que es el mismo estilo que nos muestra en la plantilla que nos trae por defecto Vue. Bueno, yo por un tema práctico voy a dejar los mismos colores. Nos vamos a guiar con los mismos colores de esa plantilla de ejemplo que nos da Vue. Estas etiquetas root, entonces sí las vamos a dejar. El estilo para modo oscuro también la vamos a dejar como están, por si más adelante lo vamos a agregar. Bien, y esto que está aquí lo vamos a dejar tal cual se encuentra. O sea que el archivo base.css lo vamos a dejar como está. Bueno, ahora en el archivo main.css, ustedes van a ver que allá arriba dice import base.css, es decir, este archivo main.css se
comparte código con base.css, ¿está? Entonces, el base.css nosotros lo vamos a utilizar para mantener el estilo base de toda la página web. Por eso que en base tenemos estos roots. Entonces, en main.css también vamos a mantener los estilos base de este portafolio. Entonces, el primer estilo que van a encontrarse acá, el app, este app que están viendo acá, le da estilo a toda la aplicación. Le está diciendo el máximo ancho, el margin, el padding, el peso de la fuente. Por ejemplo, estas características las vamos a dejar como están. Después tenemos esta que dice las etiquetas A, green, que cuando pase algo se va a convertir en verde esto. Esto no nos va a servir, esto lo vamos a sacar y lo vamos a cambiar por esto que tenemos aquí. Vamos a dejar esta etiqueta A, que lo único que le estamos diciendo aquí es que todas las etiquetas A, que las etiquetas A, les recuerdo que serían hipervínculos. Entonces le estamos diciendo que todos los hipervínculos no estén subrayados. Y le estamos dando un color de la variable root que se encuentra en el base.css. Le estamos dando un color blanco. Bien. Bueno, esta media query, la de los hover, esta que vemos aquí, esta también la vamos a remover totalmente, la quitamos. Y vamos a agregar estas medias query pensando en el diseño responsivo. Entonces voy a descomentar este código que tenemos ahí para agregar justamente estas medias query que las van a tener aquí en el video para copiárselas. Bien, y estas, las últimas medias query que quedan en el archivo que viene por default, las eliminaremos. Estas las quitamos. Perfecto. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Yo de todas maneras me voy a tomar el trabajo, yo no, ChatGPT se va a tomar el trabajo de que me comente cada uno de estos comandos o estas reglas de CSS, así les queda guardado en el repo y ustedes entienden qué sirve o qué hace cada una de ellas. Bien, entonces así como está, guardamos los cambios. Entonces ya tenemos el archivo base que vamos a utilizar para el portafolio web y el archivo main con todos los estilos que vamos a utilizar. Perfecto, ya podemos cerrar esta carpeta asset. Vamos a cerrar acá. Perfecto, también vamos a cerrar el favicon que ya lo tenemos. Y ahora estamos en App View. ¿Qué vamos a hacer? Aquí les voy a mostrar cómo funciona View. Bueno, para comenzar con este ejemplo, aquí en Template lo voy a borrar y lo voy a reemplazar por un H1. Vamos a crear un archivito de texto y vamos a ponerle acá título. Vamos a guardar los cambios y vamos a lanzar la aplicación para ver si funciona correctamente después que he borrado un montón de archivos. Espero que no tengamos ningún problema. La lanzamos con el comando npm run dev. Run dev, esto significa que estamos en desarrollo. Lanzamos la aplicación. Bien. Control clic, vamos al localhost. Perfecto. Y acá tenemos la aplicación. Van a ver que ahí tenemos el favicon, el que reemplazamos. Y acá vamos a tener el título. Ahora, ¿cómo es que el favicon funciona automáticamente solamente por haber cambiado la imagen? Por esto. Porque ese favicon es llamado directamente desde el archivo index.html. Acá van a encontrar una etiqueta link que llama a un icon y ese icon es favicon que se encuentra en el archivo raíz de este proyecto. Bien, bueno, es por eso que aparece ese icono acá. Bien, y aparece nuestro título. Y por lo visto no tenemos ningún error. Si nos vamos a inspeccionar, nos vamos a consola, vamos a ver que esto no le den bolillas, esto es otra cosa que tengo ya instalada. Y vemos que no hay ningún error. Perfecto. O sea que estamos en condiciones de continuar. Bien. Entonces, volviendo a nuestro código. Esto lo vamos a cerrar acá para que no moleste. Esto también.
Vamos a ir acá a View. Acá tenemos un título, que acá el título sería, como es un H1, para ir haciendo un poco de SEO, en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es crear primero la etiqueta header. ¿Mm? Tendríamos que crear esta etiqueta que se llama header, y dentro de un header, ahí sí colocar un H1, teniendo en cuenta lo que vimos en el portafolio básico en JavaScript y HTML que hicimos el semestre anterior. Bien, entonces acá tenemos un H1 y en el H1 lo vamos a aprovechar para poner el nombre de nuestra persona ficticia, de Juan Pérez. Perfecto. Y ahí tenemos un header. Lo que vamos a ir haciendo aquí es ir colocando todos los datos personales para empezar a comenzar la parte de datos personales. Pero yo ahora les voy a mostrar un ejemplo. Acá tenemos Juan Pérez. Ahora, ¿cómo es que Vue funciona y cómo es que podemos hacer que esto sea dinámico? Si nosotros guardamos los cambios acá, vamos a ver aquí. Es más, esto voy a tratar de ponerlo de esta forma. Perfecto. Acá tenemos a Juan Pérez. Y si yo acá automáticamente... Bien, si yo acá hago algún cambio, por ejemplo, pongo Dante Martínez y guardo los cambios, automáticamente toma los cambios, Vue, y me los pasa al frontend. Bien, ahora, ¿cómo lo hacemos con JavaScript? Muy sencillo. Acá van a encontrarse que dice Script Setup. Setup está indicando que se va a ejecutar solamente el código que se encuentra dentro del script, de este script. Entonces acá vamos a crear una variable constante a la cual le vamos a poner nombre y le vamos a poner Dante. ¿Está? Ahora, ¿cómo lo utilizamos de forma reactiva en el HTML? Borramos esto y acá lo reemplazamos con doble llave o bigotes, también se le sabe decir. ¿Y qué ponemos adentro? El nombre de la variable. El script setup es lo que permite que nosotros no tengamos que importar esto para que se vea dentro de nuestro HTML. El setup este hace que directamente todo lo que nosotros pongamos dentro de estas dos etiquetas script, todo lo que sea JavaScript, automáticamente utilizando doble llave o bigote, vamos a poder hacer que funcione de forma reactiva Vue y se van a ver reflejados los cambios de forma automática en nuestro portafolio. Entonces acá si ponemos nombre y guardamos los cambios, van a ver cómo ha cambiado directamente acá el nombre. ¿Mm? Bien, ¿qué más podemos hacer aquí? Acá podemos agarrar y aquí podemos agregar mi apellido, aunque en este caso el nombre va a ser Juan Pérez. Bien, guardamos los cambios y ven cómo automáticamente los cambios se guardan. Bien, ahora lo que yo les aconsejaría es que si estamos utilizando nombre y apellido, bueno, que esta variable le pongamos también que es apellido. Así ya sabemos identificarla que es nombre y apellido. Automáticamente se señala en rojo. Ese es el problema. Eso que nos señala en color rojo es que nos está diciendo que no, esta variable no está conectada a ningún lado. Está declarada, pero no está usada. Entonces aquí, en nombre, ponemos apellido. Perfecto. Y ahora está usada, entonces se le va el error. Perfecto. Bien, acá le vamos a agregar una descripción, como por ejemplo esa sugerida por GitHub. Si guardo los cambios, bueno, acá van a ver, esto es HTML puro y esto es con JavaScript. Lo hemos generado con JavaScript, pero esto está generado con HTML. Es decir, dentro del template podemos utilizar HTML puro o utilizar JavaScript de forma reactiva
de esta forma. Hasta aquí vamos a dejar este tutorial debido a que me va a faltar tiempo para explicar muy bien cómo se crean los componentes, y en el próximo capítulo vamos a crear una barra de navegación y luego vamos a continuar creando el componente de educación, el componente de experiencia, el componente de proyectos, y todos esos componentes los vamos a ir agregando a nuestro portafolio web. Así que nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a este tutorial de crear un portafolio con el framework Vue.js. Mi nombre es Nicolás Martínez, soy tutor de la Corte 2023 y 2024 de la UTN San Rafael, Mendoza. En este tercer capítulo vamos a repasar lo visto en el capítulo anterior brevemente y comenzaremos a crear una barra de navegación comenzando de una forma simple para que el usuario pueda acceder rápidamente al contenido de nuestro portafolio. Y en este PDF que estamos viendo aquí, le voy a dejar todo lo que vamos a realizar en esta parte del portafolio. Así que acá tienen este PDF para ir revisándolo, donde van a encontrar acá parte del código que vamos a utilizar. Bueno, sin robar más tiempo, les dejo entonces este PDF para que se lo descarguen y así lo pueden leer tranquilos. Bien, vamos a este capítulo número 3 de crear una barra de navegación con Vue.js. Bueno, aquí nos encontramos en Visual Studio Code. Aquí está el código que hicimos en la clase anterior y podemos observar cómo fue la reactividad con Vue. Al escribir una variable en JavaScript con nombre y apellido, luego colocamos esa variable en el template dentro de nuestro contenedor de HTML y automáticamente Vue nos muestra en el frontend el contenido. En este caso, Juan Pérez. Y también, utilizando solamente HTML, también podemos hacer esos cambios directamente en la vista del frontend. Lo que necesitamos es saber cuántas secciones va a tener nuestro portafolio web para crear esta barra de navegación. Para ello, vamos al ejemplo modelo que tenemos de CB y tenemos que ver cuántas van a ser las secciones que van a componer nuestro portafolio. Por ejemplo, el primero va a ser datos personales, que eso van a estar generalmente al comienzo del portafolio, pero vamos a tener la sección de educación, también vamos a tener la sección de experiencia. En organización, dice en este caso, yo le voy a poner experiencia. También liderazgo y actividades, pero yo lo reemplacé por proyectos. Y en habilidades está por un lado y intereses está por el otro. Esa es mi idea mental de cómo crear el portafolio. Bien, yo ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Vamos a borrar también este JavaScript. Vamos a dejar totalmente el template vacío, pero solamente con la etiqueta HTML del header. Y acá dentro del header vamos a ubicar la barra de navegación. Yo, por cuestiones prácticas, ya tengo el código, lo voy a pegar aquí. Bueno, aquí pegué el código de nuestra barra de navegación. Esta va a ser nuestra barrita de navegación. Acá lo voy a comentar. Vamos a ponerle barra de navegación. Bien, y solamente lo hemos representado en HTML. Y aquí he creado voy a cerrar esto para que se vea mejor. Vamos a referenciar nuestra barra de navegación a la sección educación, a la sección experiencia, a la sección proyectos y a la sección habilidades. Para eso también necesitamos colocar las secciones de nuestro portafolio. Estas son las etiquetas header de la cabecera. Luego, para representar el contenido principal de nuestro portafolio web, vamos a utilizar la etiqueta main. Entonces, dentro de main, aquí en main, voy a colocar el siguiente código. Aquí pegué entonces las sections que vamos a utilizar, que son similares al borrador que teníamos en el documento Word. Acá tenemos
Educación, experiencia, proyectos, habilidades, intereses. Dentro de educación vamos a colocar todo lo referido a la facultad o a diferentes títulos universitarios, pero también podemos agregar los cursos. Después tenemos la experiencia, después tenemos la categoría proyectos, la categoría habilidades e intereses. Bien, si guardamos los cambios, entonces esto se ve reflejado automáticamente aquí. Yo ya lo tenía guardado previamente. Y bien, pero esto que vemos aquí, esto pertenece a nuestra barra de navegación que queremos colocar en la parte superior de este portafolio web. Bien, ya tenemos entonces creada nuestra barra de navegación. Ahora lo que vamos a hacer es darle estilos. Acá dentro de Style le vamos a dar los estilos propios para esa barra de navegación. Yo ya tengo listo el código, lo voy a pegar y lo voy a pasar a explicar. Bueno, aquí acabo de pegar entonces el código CSS de esta barra de navegación y hasta ahora lo que tenemos entonces es HTML. Tenemos creado nuestra barra de navegación en HTML y ya tenemos definido aquí abajo los estilos de esa barra de navegación. Solamente con HTML y CSS. Y no hemos utilizado nada de script. De todas maneras, esto que hemos hecho aquí estaría mal ubicado en utilizando Vue. O sea, estamos desperdiciando algo de que es fundamental para utilizar en Vue, que serían usar los componentes. Es decir, esto solamente lo estamos representando dentro de AppView, pero nosotros todo este código lo podemos resubir directamente en un componente y dentro de este componente ponerle reglas de JavaScript y dejar solamente la AppView para ir colocando acá todos esos componentes que vamos a ir realizando. Entonces, como pueden observar, acá ya tienen los estilos, pero hay un puntito. Este puntito es porque educación, experiencia, proyecto y habilidades lo tenemos ubicado dentro de las etiquetas li. Entonces, las etiquetas li nos dan este puntito. Entonces, para sacarle ese puntito a las etiquetas li, lo que tenemos que hacer es colocar una regla CSS. Y esa regla la vamos a colocar, si recuerdan, en nuestro proyecto base. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Acá le vamos a decir que las etiquetas li, todas las etiquetas li de nuestro portafolio web, no tengan el siguiente list style. Es decir, que el list style sea none, que no tenga ninguno. Cuando yo guarde los cambios acá, automáticamente desaparecieron aquí esos puntitos. Lo comento el código. Para comentar el código en Visual Studio Code podemos usar Control K U. Si guardo los cambios, ven cómo aparecen esos puntitos. Bien, Control Z, vamos a quitar esos puntitos de nuestro proyecto. Bueno, ahora vamos a crear el componente de esa barra de navegación. Entonces, en la carpeta Components, vamos a crear un nuevo archivo al cual vamos a llamar navbar.view, ya que esto es un componente de Vue. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a buscar la barra de navegación, el navbar, vamos a llevarnos los comentarios también. O no, los comentarios los vamos a dejar. Vamos a borrar acá. Vamos a quitar esta parte del código. Control X, lo corto. Y acá en navview, en navbar.view, vamos a poner el template primero. Vamos a poner la etiqueta template. Y dentro de este template vamos a pegar esa barra de navegación. Vamos a guardar los cambios. Vamos a seguir creando nuestra estructura de Vue. Acá vamos a crear nuestra etiqueta script. Recuerden que script hay que ponerle la palabrita setup para que esto funcione bien. Y también vamos a crear la de estilo, que también scoped, significa que los estilos son de este componente.
Vamos a cerrar esta etiqueta, style, y guardamos los cambios. Ahora vamos a ir a nuestra App View y vamos a cortar todos los estilos de esa barra de navegación. Control X, los corto, me lo llevo a nuestro navbar.view y dentro de Style lo pegamos, guardamos los cambios y ahora acá en AppView guardamos los cambios, se fue nuestra barra de navegación, desapareció y ahora en nuestra componente principal AppView solamente nos ha quedado las etiquetas header. Acá debería ir nuestra barra de navegación. Después tenemos el main, que el main es el que va a guardar todo nuestro contenido principal del portafolio web. Acá tenemos el main hecho y no tenemos ningún estilo. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, ¿cómo traemos ese componente dentro de nuestra componente principal de esta aplicación? Lo vamos a traer a través de JavaScript. ¿De qué manera? Importándolo. Es decir, tenemos que llamar a ese componente llamado navbar.view. Ponemos import navbar desde, from significa desde la carpeta components navbar.view. Perfecto, se señala así y se pone oscuro porque todavía esta variable navbar, ese componente, no ha sido utilizado. ¿Dónde debemos colocar el componente? Como ya sabrán, esto va a ir en la parte superior de nuestro portafolio, por lo tanto lo vamos a colocar justamente de aquí abajo, como me lo sugiere Copilot, con navbar. Guardamos los cambios y todavía no utilizamos JavaScript, o sea, el único JavaScript que hemos utilizado es para importar el componente a nuestra aplicación principal View, o sea, a nuestra página principal del portafolio. Hemos importado el componente navbar.view. Navbar, ¿qué es lo que tiene? Entonces navbar tiene su propio template con su barra de navegación y tiene su propio estilo, pero no tiene nada de JavaScript. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resumir este navbar utilizando Vue y JavaScript de una manera muy divertida. Bueno, aquí en Script Setup lo que haremos es importar una utilidad que tiene Vue que se llama ref. Importando esta referencia de Vue, esta referencia sirve para crear cualquier tipo de variable y convertirla en una variable reactiva de Vue. Bien, acá vamos a necesitar crear una variable reactiva, que esta variable va a ser justamente un arreglo. Entonces aquí voy a crear lo siguiente, voy a crear una variable constante. Esta variable la voy a llamar navegación y va a ser una variable que va a ser justamente un arreglo. Miren cómo automáticamente Copilot me da la siguiente referencia. Que es más, vamos a utilizar esta referencia. Me está diciendo, me está creando un arreglo de objetos. ¿Cómo me doy cuenta que es un arreglo de objetos? Porque los arreglos se hacen a través de estos corchetes. O sea que todo lo que hay en su interior es un arreglo. ¿Y por qué es un arreglo de objetos? Porque las llaves representan los objetos. Y miren cómo Copilot me sugirió el siguiente código que yo en realidad ya lo tenía acá al lado, lo iba a copiar y lo iba a pegar. Y es justamente que me dice el ID, me da un número de ID, el 1, el 2, el 3 y el 4. Acá tenemos los 4. Me da un nombre, me sugiere un nombre, educación, experiencia, proyectos, habilidades, y me da el enlace al ID, educación, experiencia, proyectos y habilidades de nuestra sección del main que tenemos en el HTML, en nuestra aplicación, en nuestra app.view. Bien, bueno, sin irnos al tema, acá tenemos creado un arreglo de objetos. Guardamos el cambio de estos arreglos de objetos, no va a pasar nada, se va a poner todo en rojo porque todavía este
arreglo de objetos no ha sido utilizado. Ahora, ¿dónde lo vamos a utilizar? Este arreglo que estamos viendo aquí lo vamos a utilizar en este HTML que nos va a quedar bien resumido. ¿De qué manera? Todo esto que tenemos aquí lo voy a eliminar. Y aquí en su interior voy a cerrar esto para que no estorbe. Acá en su interior ya borré todos los li que teníamos. Lo voy a reemplazar por esa línea de código que estamos observando aquí. Esta línea de código es una etiqueta A, un anchor. Bien, pero en su interior acá tenemos una parte muy importante de Vue que es justamente un before. Ese before se va a dedicar a recorrer este arreglo de objeto que nosotros tenemos. ¿Y cómo se hace? De la siguiente forma, utilizando la palabrita int, porque esto que tenemos aquí es como un for each. Entonces le estamos diciendo que recorra el objeto nav en el arreglo navegación. Entonces dentro de este arreglo navegación que nos recorra uno solo. Es muy importante utilizar en Vue el key. Siempre cuando realizamos un before nos pide una key. Una key significa un identificador único. Bien, ese identificador único se coloca utilizando estos dos puntitos. Esos dos puntitos que vemos ahí, esto en realidad es una función que se llama bbind. Esa función se representa con esos dos puntitos. El bbind hace la vinculación de lo que es este código en el HTML a nuestro JavaScript. Bien, hasta ahí nomás les digo. Después, dentro de esta etiqueta se va a crear con una referencia, es decir, con un enlace, y, y también se va a agregar una clase, la clase navItem, que esa clase es una clase que ya tenemos ubicada acá, justamente en el CSS, para que se le apliquen todos los cambios. Perfecto. Y después, acá entre bigotes, vamos a encontrar que estamos llamando a nav.nombre, es decir, que queremos ver juntamente de el arreglo de navegación nombre. Bien, y fíjense en que la key también se puede hacer a través de nav nombre. A través de nav nombre, este before, ¿qué va a hacer? Cuando nosotros guardemos los cambios y lo arranquemos, todo este arreglo de objetos se va a ir colocando aquí dentro de nuestro HTML en el frontend, porque acá no se va a ubicar, sino que se va a ubicar en nuestra página web en el portafolio y se va a ir creando nuestra barra de navegación de manera automática. Si guardamos los cambios, verán cómo se ha creado ese before. ¿Lo han entendido? De esta forma es como obtenemos entonces esta barra de navegación. Y ya está con todos los estilos CSS utilizados para que se haga responsiva y funcione tanto como versión teléfono como para versión escritorio. Hasta aquí entonces es cómo se crea una barra de navegación. En la próxima clase lo que vamos a hacer es empezar a crear la sección educación, luego vamos a ir creando por cada capítulo la sección experiencia, la sección proyecto, la sección habilidades, la sección intereses. También recuerden que tienen el PDF y en ese PDF he colocado el código que hemos utilizado aquí. De todas maneras, todo esto queda guardado en GitHub. Acá voy a aprovechar ya que estoy utilizando GitHub de escritorio. Entonces vamos a poner acá capítulo 3 barra de navegación realizada. Perfecto, ya está realizado esto. Lo vamos a pushear. Perfecto. Y recuerden que también lo tienen le voy a dejar en el PDF
la dirección del repositorio, pero creo que lo tienen en un PDF anterior. De todas maneras, aquí me pueden buscar también por mi nombre, MZA Dante. ¿Mm? Perfecto. Hasta aquí esta parte del portafolio y bueno, ya seguiremos en la próxima, en el capítulo número 4. Recuerden que les dejo también para descargarse este PDF del capítulo 4 que veremos hoy día, que se llama Creando el componente datos personales en Vue.js. Aquí les dejo entonces este PDF con todas las direcciones de lo que vamos a ocupar en este tutorial y sin perder más tiempo, vamos directamente al video. Hola, bienvenidos a todos a este tutorial del portafolio web con Vue.js. Mi nombre es Nicolás Martínez, soy tutor de la Corte 2023 y 2024 de la UTN San Rafael para la Tecnicatura Universitaria en Programación. Como podemos observar, de esta forma había quedado nuestro código anterior dentro de las etiquetas header colocadas aquí en el template. Y dentro de estas etiquetas header habíamos colocado nuestro primer componente, navbar. Este fue el componente que creamos en la clase anterior utilizando la directiva before. Hoy en este capítulo 4 comenzaremos repasando el before y trataré de explicarlo aparte utilizando una herramienta en línea que existe que se llama Vue SFC Playground. Esta herramienta nos ayudará a practicar con Vue. Bueno, sin más que decir, vamos a buscar esa herramienta entonces. Bueno, acá estamos en Google. Voy a pegar esto. Vamos a buscar Vue SFC Playground. Va a salir en el primer lugar. Vue SFC Playground es una herramienta que nos sirve para practicar en línea Vue. Así que ahora vamos a hacer algunos ejemplos de lo que vimos en la clase anterior, que fue justamente el before. Before en Vue es la forma de recorrer un arreglo en Vue y esa directiva nos ayuda a renderizar de forma dinámica HTML y eso hace que nos ahorre mucho código en nuestro proyecto y a su vez tenemos un componente que podrá ser reutilizado en otra parte de nuestro sitio web. Vue nos dice que tenemos que darle un atributo por regla sí o sí que se llama key y para eso se utiliza un bbean, que bbean sirve para vincular eh, atributos entre sí, atributos entre el código JavaScript y nuestro HTML. Bueno, para comenzar con este ejemplo, vamos a eliminar esto que tenemos dentro del template, vamos a eliminar esto que tenemos aquí, esta variable, este constante, y vamos a aprovechar acá y vamos a poner la etiqueta style. Bueno, aquí en Script Setup vamos a crear un arreglo en JavaScript. Vamos a crear una variable constante, la vamos a llamar arreglo, y esto va a ser igual a esta herramienta que tiene Vue, que hace referencia a este archivo que estamos importando, que es ref, y esto hace que nuestro arreglo se vaya a comportar dentro de nuestro HTML de manera reactiva. Entonces, como es un arreglo, vamos a poner corchetes. Vamos a abrir un poco estos corchetes y ahora vamos a escribir algo dentro del arreglo. Podemos hacer arreglos de números, arreglos de string y números, arreglos de objetos. Bueno, por ejemplo, en este caso vamos a hacer un arreglo con objetos. Vamos a crear unos objetos a los cuales le vamos a poner un identificador numérico. Le vamos a poner un nombre. De esta manera, le vamos a poner nombre, dos puntos, Nico. Y le vamos a poner un label con algún texto. Por ejemplo, hola mundo. Bien, ahí tenemos un objeto. Ponemos una coma para agregar otro objeto más. Con control C puedo copiar toda la línea. Control V, pego, Darío.
y Arial. Bien, hola mundo lo vamos a dejar como está. Perfecto, acá hemos creado un arreglo de JavaScript con 6 objetos. Bien, ahora lo vamos a representar dentro del HTML. Vamos a colocar un título y vamos a hacer un listado. Y aquí vamos a crear una etiqueta desordenada de HTML. Uy, perdón. Y dentro vamos a colocar una etiqueta li. Dentro de esta etiqueta li, ahí vamos a colocar esta before. Bien, esta estructura before, ahí adentro vamos a escribir como si fuera un for each de JavaScript. Entonces vamos a poner que nos recorra los ítems, o podríamos ponerle ítem o cualquier nombre. Por ejemplo, acá yo podría decirle objeto en. Ahí tenemos que poner el nombre de nuestro arreglo, que se llama arreglo. Y ya con esto, si simplemente ponemos estas llaves, doble llave, y ponemos objeto, punto ID, vamos a obtener, por ejemplo, el número de ese arreglo de objetos. Vamos a estar sacando el ID. ¿M? Y lo vemos representado en forma de listado. Aparte del ID, podemos poner otra doble llave y poner, por ejemplo, objeto punto nombre. Ah, que no le he puesto nombre, le he puesto nombre. Bueno, no importa, se entiende. Esta variable la escribí bastante mal. Vamos a apretar control D para que nos seleccione todas y la vamos a poner bien. Vamos a poner nombre tal cual está así. Perfecto. Bueno, y esta es la forma que se utiliza un before. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Vue? Nos dice que sí o sí es muy importante trabajar con una key, es decir, ponerle un ID, alguna referencia para que Vue siempre se entienda que lo que está llamando en JavaScript tiene un número y está identificado dentro de ese HTML. Bien, entonces para eso nos pide que utilicemos el atributo key. Pero ese atributo, para que quede bindeado con nuestro, nuestro código de JavaScript que tenemos aquí en la parte de script, para ello tenemos que agarrar y ponerle dos puntos. Al poner dos puntos es la forma de resumir esta directiva de Vue que se llama bbin. Bbin hace la comunicación entre el script y el HTML. Bien, la forma de resumir eso es colocando siempre dos puntos, porque durante todo el código que vamos desarrollando en Vue, siempre vamos a utilizar esa directiva bbind. Bien, entonces en este caso ponemos esos dos puntos que estamos poniendo bbind y key. Y ahí en key le vamos a dar el nombre de objeto.id. Perfecto. Ese va a ser nuestra key. Aquí puedo poner, por ejemplo, diferentes cosas dentro de este HTML, como por ejemplo puedo poner el nombre y puedo también sumarle el label. Entonces sería objeto.label. Y así vemos cómo funciona la directiva before. Y esto se convierte totalmente en reactivo, porque a medida que nosotros vamos arreglando acá, vamos agregando más objetos a ese arreglo, se van representando en forma reactiva dentro de nuestro HTML. Bueno, aquí dentro de Style también lo que podemos hacer es decirle que a todas las etiquetas li de HTML, lo que es la parte de lista, del list style, no lo tenga. Entonces de esa manera vamos a quitar ese puntito que tenemos al principio del listado. Como verán, ahí quedó. Listo. Algo lindo que tiene también esta herramienta es que, por ejemplo, aquí podemos ver
el código que se aplica en JS, que hace Vue, lo hace detrás, nosotros no lo vemos, esto lo hace Vue, y ahí van a ver qué hace Vue, cómo transforma eso, el before lo transforma de esta manera, y también podemos ver el CSS en caso de tener CSS. Bien, esta herramienta es muy linda, está online, se llama SFC Playground, así que se las recomiendo para que puedan practicar. De esta manera yo he aprendido bastante, porque me pongo acá y empiezo a toquetear y voy viendo qué puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, mientras que también me voy guiando con la documentación. Bien, ahora continuamos con otra parte del tutorial. Ahora vamos a comenzar a crear el componente datospersonales.view para nuestro portafolio web. Este componente lo colocaremos dentro de las etiquetas del header. Aquí irá colocado el componente datos personales. Antes de colocarlo, voy a iniciar el proyecto buscando una nueva terminal y colocando npm rundev en modo desarrollo. Vamos a iniciar el proyecto. Bien, así es como nos había quedado en la clase anterior, que habíamos creado la barra de navegación. Y acá tenemos las diferentes secciones, la sección educación, cursos, experiencias, proyectos, habilidades, intereses. Pero aquí, entre la barra de navegación y la primera sección de educación, cursos, allí colocaremos los datos personales del dueño de este portafolio. Aquí en componentes crearemos un nuevo archivo al cual llamaremos con D mayúscula al principio datos personales. Utilizando Pascal Case debemos colocar el nombre, así se colocan los nombres de los componentes. Recuerden que todos comienzan con letra mayúscula. Bien, aquí en datos personales view vamos a colocar entonces la estructura para una plantilla de view, que sería colocar su script con la palabra reservada setup. También debemos colocar el template. Y también el style. Recuerden que la palabrita reservada scoped significa que el estilo se va a aplicar solamente a esta plantilla. Bien, y acá adentro voy a colocar los siguientes códigos que yo ya lo tengo. Aquí en el template he pegado el siguiente código en HTML. He creado una etiqueta section. Esta section le he dado el nombre de datos personales. Acá comienza la section, acá finaliza. Y dentro tenemos un div que es una card. Esta tarjeta va a contener el nombre, la profesión, va a dar un mensaje de bienvenida y después va a tener unos iconos a distintos links de importancia para el portafolio web. También va a tener el teléfono y la ubicación. Bueno, yo ya tengo guardados los cambios. Ahora vamos a ir a App View, porque si esto ahora lo muestro, lo vemos, no tenemos nada, porque el componente no está cargado. Para cargar el componente datos personales, lo tenemos que importar. Entonces, importamos datos personales de la carpeta componentes. Nos traemos entonces datos personales.view. Aquí vamos a colocar datos personales, ese componente, y así cerramos la etiqueta del componente. Vamos a guardar los cambios y vamos a ver de qué manera nos queda. Acá tenemos el nombre y el apellido, la profesión, un mensaje de bienvenida. Acá irían los iconos con los enlaces para ingresar a LinkedIn, Instagram, GitHub o el currículum vitae nuestro, el teléfono y la ubicación. Bien, yo lo que recomiendo siempre trabajar con Vue es de la siguiente manera. Podemos partir desde un HTML básico y luego darle los estilos. Yo ya tengo los estilos, acá los voy a pegar.
Voy a guardar los cambios y ahora vamos a ver esos estilos aplicados. ¿Está? Bien. O sea, lo que yo les digo es que primero traten de hacerlo en HTML, luego le dan los estilos en CSS y por último transforman todo este HTML y lo reutilizan con el uso de JavaScript utilizando el script este aquí en Setup. Ahí en Script Setup lo que hacemos es resumir el HTML y ver qué podemos reutilizar utilizando las directivas de Vue. Por ejemplo, acá tenemos un li. Este li lo podemos resumir todo utilizando un arreglo en JavaScript, que directamente utilizando un before como vimos recién, lo colocaríamos aquí y ya podemos empezar a ahorrar código. Entonces, de esta manera es como yo les recomiendo que trabajen en Vue. Ahora yo ya tengo el código modificado, lo paso a mostrar y terminaríamos con la clase de hoy. Bueno, aquí he pegado todo el código de esta plantilla, de este componente que se llama datopersonales.vue. Aquí tenemos nuestro script. En nuestro script, ¿qué es lo que he hecho? He creado variables constantes como el título, la descripción, la residencia, la presentación y he creado un arreglo de las redes sociales. También he creado una variable con el teléfono y en el template lo que he hecho es reemplazar todo lo que teníamos en texto por estas variables que ya tenemos en el JavaScript. Por eso he colocado aquí en el H1 el título, la descripción, la presentación y luego he creado una lista desordenada con un listado de los iconos de las redes sociales. Esos iconos de las redes sociales se lo he dejado en la carpetita material portafolio. En el material portafolio, en imágenes, en SVG, ahí van a encontrar esos iconos que he utilizado en este proyecto. De todas maneras, ustedes pueden bajarse de internet el que ustedes deseen y ustedes quieran para su portafolio. Bien, aquí van a ver algo muy importante que he utilizado, que lo expliqué al principio de esta clase, que es el v-bind, que el v-bind se resumía colocando dos puntos adelante de cualquier atributo HTML. Al hacer esto, adelante de un atributo HTML, estamos bindeando o estamos linkeando directamente al JavaScript. Por eso van a ver que en src yo estoy bindeando la ruta que tengo en este arreglo para que se cargue la imagen del icono que vamos a utilizar, que se llama red social. Bien, acá le estoy dando el tamaño de esa imagen y acá en el alt estoy nombrando qué tipo de imagen es. Y acá estoy utilizando también el v-bind. Bien, acá he reemplazado entonces todas las variables que tengo en el JavaScript, las he reemplazado en el template y luego hemos agregado los diferentes estilos que teníamos realizado anteriormente. Esto ha sido montado dentro de nuestro app.vue. Aquí en el header tenemos entonces nuestra barra de navegación y datos personales. Cuando guardamos los cambios y mostramos esto como queda, vemos que de esta manera nos queda el componente de datos personales realizado. Bien, en la próxima clase vamos a empezar a crear ya la sección educación cursos, luego experiencias, proyectos y así sucesivamente. Bien, muchísimas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego. Hola a todos y bienvenidos a este tutorial de portafolio web con Vue.js. Mi nombre es Nicolás Martínez y soy tutor de la Tecnicatura Universitaria en Programación perteneciente a la UTN San Rafael Mendoza. Y hoy nos toca desarrollar el componente Educación. Este es el capítulo 5 en el cual crearemos una línea de tiempo para la sección Educación. Así había quedado el proyecto de la clase anterior, que habíamos creado el componente datos personales. Ahora vamos a crear el componente educación cursos. Luego continuaremos con experiencia, proyectos, habilidades e intereses. Voy a acomodar esto para que veamos bien.
Voy a expandir esto. Voy a cerrar la terminal. Y bueno, y aquí vamos ahora, dentro del main, en la section, que justamente se llama educación. Dentro de esta section, aquí vamos a tener que colocar el componente nuevo que vayamos a crear, que es el componente educación. Entonces vamos a crear dicho componente, vamos a componentes, vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a poner educación. Recuerde que comienza siempre con mayúscula el componente .view. Perfecto, ¿qué hacemos aquí? Lo mismo de siempre, colocamos el script con la característica setup, no olviden. También colocamos el template. Y también colocaremos el style. Que el style, recuerden que tiene que ser con el atributo scoped. Perfecto. Ahora comenzaremos a crear nuestro componente. Luego de crear el componente, lo vamos a importar a app.view y lo colocaremos dentro de la sección educación. Bueno, volviendo al componente, aquí adentro entonces vamos a empezar a crear el componente. Ahora, ¿en qué nos vamos a basar para crear ese componente? En el ejemplo que teníamos del modelo de Curriculum Vitae. Esto fue lo que creamos en el capítulo anterior, donde creamos los datos personales. Ahora tenemos que crear entonces la sección educación que compone todo esto que está acá. Esto que ven acá está todo inventado. Utilicé ChatGPT para que me creara diferentes educación desde el año 2020 hasta el 2024. Y aquí lo tengo resaltado con colores, los atributos más importantes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una fecha para representar la fecha, un título, una descripción y pondremos un enlace al título o a la referencia de estudio que tengamos. Y así lo he hecho. Empieza desde el año actual y va en la línea hacia el pasado con otros estudios que tengo desarrollado aquí. Bien, entonces esta estructura es la que nosotros tenemos que crear dentro de nuestro componente. Aquí en el template tenemos que crear esa estructura. Yo voy a hacer en este video, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya tengo creada una estructura, ya tengo creado un componente completo que lo voy a copiar, lo voy a pegar directamente, pero vamos a utilizar la herramienta que vimos en el capítulo anterior, que fue Playground. Y con Playground vamos a diseñar, les voy a diseñar una línea de tiempo básica que ustedes se pueden guiar con esa línea. Y después les voy a explicar qué vamos a seguir haciendo en este video. Vamos a Playground. Bien, acá estoy en Playground. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear aquí, voy a crear una línea del tiempo básica, sencilla, con HTML y CSS, para que el que no tenga mucho conocimiento de lo que es HTML y CSS, aprenda cómo crear una línea de tiempo básica y sencilla. Para hacer rápido este video, esto lo voy a crear en cámara rápida. Así que presten atención, así ven cómo sería más o menos un ejemplo de una línea de tiempo básica y sencilla. ¿Cuál es la idea? Que una vez teniendo esta línea básica de tiempo sencilla, después le vamos a hacer el script, lo vamos a pasar a JavaScript y con JavaScript vamos a crear las variables correspondientes para hacer que este H1 o este template, mejor dicho, o este componente sea totalmente reactivo. Bien, ahora voy a cámara rápida y les muestro este ejemplo básico.
Bueno, de esa forma es como se puede representar esta línea de tiempo básica. Ahora van a ver que comento el código que tenemos en HTML. Ahora comento ese código y nos queda un li con un before funcionando, representando todo lo que tenemos dentro del JavaScript. Así es como se crea un componente en Vue. Ahora ese componente lo podemos representar ya en Visual Studio Code en nuestro proyecto. Bueno, volviendo a nuestro proyecto, aquí en la sección Educación, aquí he agregado un comentario que dice que el estilo CSS de los sections que se encuentran aquí dentro del main, estos sections, las reglas de CSS se encuentran en base.css. Aquí, donde tenemos todas las reglas globales, acá he agregado estas reglas globales para los sections. Que los sections se comporten de esta forma. Bien, y aquí tengo el componente educación ya creado. Este componente educación lo he sacado de aquí, de material portafolio. Acá en material portafolio, en imágenes, van a ver que dice línea de tiempo y hay un txt. Este txt que van a ver acá les va a decir que esto es un ejemplo de una línea de tiempo sin JavaScript que solamente contiene HTML y CSS, y ese ejemplo lo he sacado de este señor Mark Boots, que ha creado el código. Acá le he dejado la referencia a dicho código. ¿Por qué? La idea es la siguiente. Yo ya les mostré al inicio de este video cómo crear una línea de tiempo básica. Pueden utilizar esa técnica y crear su propia línea de tiempo. Yo he creado este componente que ya creó otro programador y lo he aplicado dentro del componente educación.vue. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes busquen en la línea de tiempo que más les guste o más les prefieren, o inclusive hasta si quieren pueden utilizar la misma, esta que yo tengo aquí, y reformarla a su gusto, para que no sea una copia y todos los portafolios sean iguales. Además, el objetivo es ver si ustedes son capaces de copiar código de otro lugar y traerlo y crearlo aquí en componente. También pueden utilizar ChatGPT para crear un componente de educación, una línea del tiempo, y crearla también en ChatGPT y hacer todas las modificaciones necesarias. La idea de este capítulo es que ustedes aprendan a buscar información de otro lado, copiarla y traerla a su proyecto. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo se ve esto? Bueno, les explico. Básicamente acá hay un script. Acá en el script van a ver ustedes que tenemos un arreglo que dice fecha color y otro arreglo que dice educación. En el arreglo fecha color es para poner las fechas de diferentes colores. Y acá he elegido varios colores diferentes. Después en educación vamos a encontrar un arreglo de objetos y en este arreglo de objetos vamos a encontrar las fechas, los títulos, la descripción. También vamos a encontrar el enlace a diferentes lugares. Obviamente que como todo esto me lo ha proporcionado ChatGPT, no tengo direcciones ni enlaces. Acá le puse como referencia, por ejemplo, para corroborar que funciona, a uno que enlaza directamente a YouTube, por ejemplo. Bien, entonces acá tenemos el componente script. Después abajo tenemos el template. El template es simplemente esta lista desordenada. Es muy similar, es casi igual a lo que hicimos en la introducción de este video, cuando creábamos la línea de tiempo básica. Después los estilos, ya los estilos son un poco más profesionales.
Están todos comentados, se los he dejado todo comentado para que ustedes puedan ver todos los estilos aplicados acá, y así pueden aprender cómo lo ha hecho este muchacho. Así que está muy bueno, muy bonito. Y ahora vamos a mostrar el resultado. Pero para poder mostrar el resultado, tenemos que ir a app.view y dentro de app.view tenemos que importar el componente educación. Entonces vamos a importar ese componente. Vamos a importar educación. Lo señala en rojo porque no está siendo utilizado. Y aquí dentro de nuestra section, ahí vamos a agregar el componente. De esta forma cerramos el componente. Vamos a guardar los cambios y vamos a ver qué tenemos justamente en nuestra aplicación. Bien, acá tenemos la barra de navegación que creamos, acá tenemos los datos personales y de esta manera es como se ve la línea del tiempo que le copié a este programador. La idea es la siguiente, recuerden, ustedes pueden crear la barra que ustedes quieran, pueden hasta modificar esta misma, pueden crear una con ChatGPT o pueden crearla utilizando Playground. Pueden utilizar esto como para bosquejar y después pasar a su proyecto. Recuerden que también les dejo con este capítulo número 5, les dejo la línea de tiempo básica que construimos en Vue SFC Playground. Así que aquí tienen la línea de tiempo básica para que la puedan copiar y reproducir y empezar desde ahí. También tienen los enlaces al repositorio de GitHub, donde vamos a encontrar el código, y el enlace al Drive, donde se encuentra el material del portafolio. Bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. En la próxima clase, entonces, vamos a ver la siguiente sección, que sería experiencia, que va a ser algo muy similar a lo que hemos creado aquí en Educación Cursos. Lo bueno que tiene Vue, que todo esto, a medida que lo vamos creando, se va haciendo de manera responsiva. La mayoría de las cosas, debido a que muchos CSS lo tenemos en las reglas globales. Entonces, si ustedes observan, hasta queda de manera responsive. Bien, hasta aquí este tutorial. Ya vamos a continuar con el capítulo 6 en la próxima clase. Hasta luego. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial del portafolio web con Vue.js. Mi nombre es Nicolás Martínez, soy tutor de la Tecnicatura Universitaria en Programación perteneciente a la UTN San Rafael Mendoza, y hoy nos toca desarrollar el componente experiencia. En este capítulo vamos a comenzar a crear dicho componente para nuestro portafolio web con Vue, el cual vamos a tener que colocar dentro de la sección experiencia en nuestra app principal, que sería app.view. Y además, en este PDF les voy a dejar todo lo realizado en este capítulo. También les voy a dejar acá unas ideas para motivarse a crear este portafolio. Hay 25 ejemplos aquí, 15 ejemplos aquí, de diferentes portafolios para que ustedes puedan capturar diferentes ideas y así ser más creativos a la hora de crear cualquier sección de nuestro portafolio. También les dejo la resolución de problemas que vamos a realizar en la clase. Y también les voy a dejar el código acá capturado en fotos, pero no solamente están en fotos, sino que también recuerden que están en el repositorio de GitHub. Ahí tienen el portafolio y todo este código yo lo voy subiendo a medida que voy terminando cada capítulo. También le he dejado un link para diferentes lugares donde puedan sacar iconos, vectores, SVG, etc. Bueno, sin perder más tiempo, vamos entonces a desarrollar este capítulo, que es el capítulo número 6, creando la sección experiencia.
Aquí tengo el ejemplo del modelo que estamos utilizando de Curriculum Vitae. Este sería el componente datos personales, el componente educación, y ahora nos corresponde el componente experiencia. Acá dice experiencia en la organización, no lo vamos a utilizar así, solamente vamos a poner experiencia. Y acá dice que es un desarrollador full stack, tiene una fecha desde enero del 2022, le vamos a poner de enero de 20, sí, 2022 está bien, hasta julio de 2024. Y da diferentes acciones que ha realizado esta persona, que sería liderar un equipo, diseñó y desarrolló aplicaciones web utilizando diferentes tecnologías, implementó soluciones de autentificación, colaboró, automatizó. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña tarjeta con estos puntos más relevantes de la experiencia de este desarrollador full stack. Simplemente voy a hacer un diseño simple. Ustedes pueden realizar el que más les guste. Así que ahora vamos a ir a nuestro código. Para ingresar al código voy a entrar a mi GitHub de escritorio y voy a abrirlo en Visual Studio Code. Aquí tengo abierto el código y habíamos quedado con la última sección de nuestro portafolio, que era educación.view. Hoy nos toca entonces realizar experiencia.view. Pero antes de ello, antes de comenzar con el componente experiencia.view, vamos a resolver algunos problemitas que traemos de los capítulos anteriores. En la barra de navegación, en el navbar.view, vamos a tener el siguiente error. La barrita de navegación no nos llevaba a ningún lado debido a que nos faltaba colocar esos dos puntos en nuestro atributo href. Es decir, voy a iniciar el proyecto. Recuerden que para iniciar el proyecto se hace con el comando npm rundev. Ahora con control clic debemos acceder y lo abro. Entonces, esta barrita no nos llevaba a ningún lado. Cuando presionábamos no íbamos a educación. Entonces, ahora al presionarla ya directamente nos dirige a educación. Es decir, solamente el problema que teníamos era que faltaban esos dos puntitos. Entonces ahí puse un comentario el cual dice, se colocó el operador bbin, que el bbin recuerde que se reemplaza con el operador dos puntos, se lo colocamos al href y de esa manera solucionamos el problema. Otro problema que tenemos y que yo no lo mencioné en capítulos anteriores y es hora de mencionarlo es lo siguiente. Aquí verán un código, voy a cerrar esto para que no moleste. En este código ustedes van a ver que no hay ningún error que nos marca view. En este componente no tenemos ningún error. Y aquí en educación view, en el que realizamos en el capítulo anterior, en la parte superior hay un comando. Este comando que estamos viendo aquí se llama slint. El slint nos provoca un error debido al multi-word. ¿Qué es multi-word? View requiere que todos los componentes que nosotros realicemos los realicemos de dos nombres. Por eso que acá tenemos el componente datospersonales.view y en este código que les mostré recién no tenemos ningún problema. No está esa función que yo he colocado aquí, este disable de Slim no está colocado aquí. Entonces, ¿por qué debemos utilizar componentes con dos nombres? A Vue le gusta que utilicemos componentes con dos nombres debido a que de esa forma el código no se confunde debido a que muchas etiquetas HTML tienen un solo nombre. Entonces a la hora de compilar el código evita que Vue se confunda y cometa errores. Por eso nos recomienda utilizarlo con nombres o sea, de dos nombres, o sea, nombre compuesto, no un solo nombre. Entonces, para evitar ese problema, si yo acá esto lo saco,
saco eso, ustedes van a notar ese error, ¿no? Ese error va a estar permanente y se nos va a poner en rojo y no nos va a dejar compilar el código. Entonces, para quitarlo, lo que nosotros deberíamos hacer es renombrar esto y lo vamos a renombrar colocándole el nombre educación componente. Al presionar Enter, ahí cambió, nos pide si le hacemos todos los cambios a todo el proyecto, le ponemos que sí y listo. Ahora observarán que ese error desapareció, ya no está más. Entonces, a Vue le gusta que utilicemos el código de esta forma, utilizando componentes de dos nombres. Por eso que aquí, también en navbar, tenemos dos nombres y van a observar que tenemos solamente un template, acá está el script y no tenemos ningún error. Así que solucionado esos problemas. Bueno, es hora de crear el componente experiencia. Aquí en Components creo un nuevo archivo, el cual se va a llamar experiencia componente. View. De esta manera nos aseguramos que no nos arroje ningún error esta plantilla. Bueno, aquí en el currículum vitae de referencia que teníamos, en la sección experiencia, lo que he hecho es copiar todo lo que tenemos de esta información aquí y la he colocado dentro del componente experiencia en este template. En este template vamos a encontrar una card, es decir, una clase card para el CSS dentro de un div. El div comienza ahí, finaliza aquí. Dentro de este div tengo un H3 con una clase título que dice desarrollador full stack, tal cual tenemos en el CV. Una clase fecha, que es un párrafo. Después tenemos una lista desordenada y en este listado tengo una imagen, que esta imagen yo la he buscado desde, vamos a buscarla en SVG repo, por ejemplo. Aquí en SVG repo yo busqué diferentes imágenes para agregárselo al lado de cada experiencia de esta persona en este portafolio. Bien, entonces yo les doy esto y les doy Icon Finder en el PDF para que ustedes puedan buscar diferentes iconos si quieren agregarle algún icono, o pueden agregarle lo que quieran o crear la sección experiencia a su gusto. Volviendo acá al código, acá tenemos esta lista y ahora vamos a ver cómo queda en nuestra app. Entonces para eso tenemos que importar el componente. Vamos a importar import experiencia componente y lo tenemos que colocar en la sección experiencia. Dentro de esta sección vamos a colocar el componente experiencia componente. Perfecto. Cerramos el componente, guardamos los cambios y ahora vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a cerrar esto y perfecto. Acá tengo parte de la sección experiencia. Ahí se han creado las imágenes que yo tengo. Esas imágenes las bajé de SVG repo. Voy a minimizar esto. Acá la coloqué dentro de mi carpetita asset. Son las imágenes configuración, UX, ventas, watch. Bueno, esas imágenes las he utilizado entonces dentro del componente experiencia componente. Acá la estamos llamando a la imagen. Entonces es un listado que en cada lista, en cada objeto lista, tiene una imagen y un párrafo. Perfecto. Ahora vamos a hacerle los estilos. Bueno, en el estilo de este componente experiencia, he creado lo siguiente. Aquí en car, le he dicho que sea display flex, que la dirección sea en columna, que tenga un padding de 2 rem, que tenga este fondo y que tenga un border radio de 15 píxeles.
Después aquí voy a comentar. Así va a ser nuestro título. Guardo los cambios. Va a decir desarrollador full stack. La fecha va a tener estas propiedades. Con control KU se comenta y se descomenta. Así va a ser la fecha. El listado se va a comportar de esta forma. Los ítems de esta forma. Y nos va a quedar de esa manera cuando lo veamos en versión celular, y cuando lo veamos en versión escritorio se verá de esta forma. Así ha quedado desarrollado con HTML y CSS la sección experiencia. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es colocar el script para resumir este HTML haciendo un componente reactivo en Vue. Para este componente experiencia es el siguiente. He creado una variable constante que se llama título, una variable constante fecha, y ahí hemos colocado el título, que era el desarrollador full stack, la fecha desde enero del 2022 hasta julio del 2024, y luego en un arreglo reactivo de Vue he colocado un arreglo de objetos en el cual le he dado un número de referencia, de identificador, le he dado una dirección a las diferentes imágenes que tenemos en nuestra carpeta asset, y luego le he dado el contenido de cada párrafo. Bien, este sería el arreglo de objetos que vamos a utilizar. Luego, debajo en el template, lo que he agregado entonces ha sido una nueva etiqueta li. Esta nueva etiqueta li la estamos iterando con la directiva before de Vue. Estamos haciendo que nos dé experiencia en el arreglo experiencias. Le estamos poniendo que la key de este arreglo es experiencia.id. Después le estamos diciendo la imagen y le estamos agregando aquí la ruta, que la obtenga las diferentes rutas. Le estamos dando un tamaño de 45 rem a esa imagen, aquí en el HTML. Y también le estamos dando un alt. El alt, recuerda que era el comentario en el caso que no aparezca la foto, que por lo menos nos comente de qué se trata esa foto. La he relacionado directamente con el mismo párrafo. Después tenemos la etiqueta P. Acá en el párrafo he agregado la experiencia.párrafo. O sea que este li que vemos aquí con la directiva before nos resume todo este HTML que tenemos aquí, y yo he dejado comentado para que lo tengan en el código. Bien, o sea que esto no haría falta que estuviese aquí. Aquí arriba van a ver que dice la constante título y la constante fecha están en color rojo, es porque no están utilizadas. Entonces aquí las podemos utilizar. ¿De qué manera? Utilizando doble llaves y colocando el nombre de título. Ahí vamos a utilizar justamente el string título. Y en fecha vamos a hacer lo mismo. Vamos a borrar esto y vamos a poner doble llaves, y aquí vamos a colocar la fecha. Perfecto. Guardamos los cambios. Y ahora, si observamos cómo ha quedado, vamos a ver que de esta manera nos ha quedado todo como lo teníamos antes realizado en HTML y CSS. Solo que ahora lo estamos haciendo de forma reactiva con Vue, utilizando esto. Algo interesante también que no les he dicho en clases anteriores es que, por ejemplo, aquí nos permite Vue utilizar también JavaScript dentro del template, pero solamente nos permite utilizar una sola función de JavaScript. Por ejemplo, en este caso, al título, si yo lo quisiera hacer en mayúscula, podría utilizar el método .toUpperCase, y de esta manera estamos haciendo que ese título se comporte con JavaScript y se ponga todo en mayúscula. Si vamos al portafolio y observamos, vamos a ver que lo tenemos todo en mayúscula. Bien,
Lo feo que tiene es que no nos permite, si acá ponemos una coma y ya queremos agregar otra cosa más, no nos lo va a permitir. ¿Mm? Solamente podemos utilizar una sola opción de JavaScript. Bien, bueno, de esta manera ha quedado ya realizado el componente experiencia. Solucionamos los problemas donde no podíamos navegar dentro de nuestro portafolio web, pero ahora si yo presiono en educación, nos dirigimos a educación. Si presiono en experiencia, nos dirigimos a experiencia. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Aquí termina este tutorial y en la clase que viene vamos a comenzar a crear una galería de proyectos para mostrar los diferentes proyectos realizados por este desarrollador full stack. Bueno, y recuerden que para finalizar el proyecto, apretando la tecla Control C y colocando que sí, cerramos el proyecto de Vue. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Hola a todos y bienvenidos a este tutorial del portafolio web con Vue.js. Mi nombre es Nicolás Martínez, soy tutor de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN San Rafael Mendoza. En este capítulo veremos cómo construir una galería para mostrar nuestros proyectos. Esta es una parte fundamental de nuestro portafolio, ya que la forma en que presentamos nuestros trabajos puede ser clave para atraer a futuros empleadores. La importancia de tener una linda galería de proyectos es crucial para lograr un buen impacto visual y asegurar la accesibilidad a cada proyecto, ya sea mostrando cómo funciona el proyecto o proporcionando un enlace al código en GitHub. Quizás esta es la sección más importante del todo el portafolio, porque la manera en que lo diseñemos y mostremos, esto puede abrirnos puertas hacia nuevas oportunidades laborales. Yo aquí, en mi escritorio, van a encontrarse que tengo el explorador de Windows abierto y a su vez tengo abierto mi portafolio personal. Este portafolio personal, cuando yo presiono que están invitados a ingresar, les voy a dejar el enlace en el PDF. Este portafolio, si yo presiono en proyectos, vamos a encontrar los proyectos que yo tengo realizado aquí. Y como verán, estos proyectos se componen de lo siguiente. Tienen un título, tienen una descripción y contienen, al presionar sobre la foto, por ejemplo, en este caso, si yo presiono, me dirige a donde tengo cargada esa aplicación. Aquí estaría. Y además, más abajo, le estoy proporcionando un botoncito que dice con qué tecnología está desarrollada, pero a su vez, que esto no sería tan importante ponerlo aquí, lo vamos a colocar en el portafolio de Vue.js que estamos haciendo, lo vamos a colocar en otra sección, en la sección habilidades, pero aquí, si yo presiono el icono de GitHub, me manda y me direcciona al repositorio donde se encuentra esa aplicación realizada. Acá es importante que le pongan una descripción de qué es lo que han hecho y también es importante tener ese link a este repositorio para que los futuros empleadores vean de qué manera nosotros codeamos y utilizamos las tecnologías de programación. Bueno, ahora les voy a explicar cómo vamos a ingresar a este proyecto. Una forma diferente para ingresar a este proyecto sería la siguiente. Esta es la carpeta donde yo tengo el repositorio del portafolio que estamos construyendo con Vue. Si yo aquí presiono en la barra de ese explorador y pongo PowerShell, esto nos abrirá la consola del PowerShell de Windows. Al presionar Enter, y nos va a abrir este Windows PowerShell con la ruta donde nos encontramos. Como observarán, estoy sobre portafolio-view. Para ingresar al portafolio, yo coloco cd portafolio Vue.js, presiono Enter y una vez estando allí, al poner code, espacio punto, de esta manera ingresamos a Visual Studio Code. Otra forma de haberlo realizado es como lo vengo haciendo en clases anteriores. Si yo cierro esto,
cierro la consola del PowerShell y cierro mi explorador, también cierro esto. Si yo entro al GitHub de escritorio, bueno, como observan, tengo la opción de abrirlo con Visual Studio Code. Puedo mostrar dónde se encuentra el repositorio en el explorador de Windows o también puedo verlo en GitHub. Al presionar aquí, estamos ingresando al proyecto del portafolio Vue.js. Como referencia para inspirarnos, para ampliar nuestra creatividad, les recomiendo revisar los portafolios que mencioné en la clase anterior. Estos ejemplos pueden servir como referencia para capturar ideas y aplicar en nuestro propio portafolio. Así que pueden tomar ideas de aquí para desarrollar la parte de la sección de proyectos, creando una linda galería de proyectos. Bien, ahora vamos a comenzar creando nuestro componente proyectos para alojarlo en la sección que nos corresponde, que sería esta, la sección proyecto. Hasta aquí ya hemos realizado el componente navbar, el componente datos personales, también hemos creado el componente educación, que acá lo vamos a comentar, componente educación. Y también el componente experiencia. Nos queda entonces la sección de proyectos. Aquí vamos entonces a colocar el componente proyectos. Para ello hacemos lo que habitualmente hacemos. En componentes agregamos un nuevo archivo, el cual se va a llamar proyectos componente.view. Voy a ampliar un poco esto para que se vea más grande. Esto lo podemos juntar y aquí vamos a comenzar a crear la estructura de nuestro componente proyectos. Comenzando con script. Recuerden que tiene que llevar la palabra setup. Luego crearemos la etiqueta template. Esta nos arrojará un error si en su interior no colocamos HTML. Para ello voy a colocar un simple div para que se nos vaya el error. Y también colocaremos la etiqueta style para nuestro CSS, la cual tiene que llevar la palabrita reservada scope para que los estilos se apliquen solamente a este componente. Bien, aprovechando este div, vamos entonces a comenzar con la galería de proyectos. Este div que tenemos aquí va a ser nuestra galería de proyectos. Por lo tanto, le vamos a poner como nombre de clase galería. La galería que construiremos contendrá tarjetas de nuestros proyectos. Cada tarjeta debe incluir además una imagen de presentación, una breve descripción del proyecto, un botón de enlace para ir al proyecto o para ir hacia GitHub. Eso fue lo que vimos al comienzo de este tutorial. Primero, lo que vamos a hacer es crear solamente la parte de la galería y luego adentro vamos a incluir los proyectos. ¿Qué quiero hacer yo? Esta galería, para que se destaque, yo quiero agregarle una imagen de fondo. Esa imagen de fondo que yo voy a agregar va a ser una imagen que va a tener una animación CSS para que de esa manera se destaque un poco mejor la parte de los proyectos. Pero también pueden agregar una imagen estática. Primero les mostraré con una imagen estática y luego les mostraré con una imagen dinámica. Bien, acá tengo un pequeño error de escritura. Con control D selecciono tanto esa etiqueta como la otra y acá puedo volver a escribirla como style. Perfecto. Bien, aquí en style, entonces vamos a acceder a la clase galería. Entonces, punto, galería.
y en su interior deberemos colocar lo siguiente. Necesitamos que esta galería sea responsiva. Entonces, para que sea responsiva, podemos utilizar display y display flex. La podemos hacer flex o la podemos hacer grid. En el caso que quieran hacerle grid, les recomiendo que le den una lectura a lo que es grid en CSS. Bien, la vamos a hacer flex wrap. Esta es una instrucción que a lo mejor algunos conocen, otros no. Esto hace que a medida que nosotros vamos ingresando las diferentes tarjetitas de nuestro proyecto a esa galería, el Flex Wrap va a ir haciendo que se vayan acomodando dentro del contenedor galería. Esto ya lo vamos a ver después de una forma más visual. Bien, le vamos a decir que su Flex Wrap sea Wrap, justamente para que funcione de esa manera que recién comenté. También le vamos a decir que entre tarjeta y tarjeta tengan un espacio de 20 píxeles. Eso se puede hacer con la instrucción gap. Entonces le decimos que el gap sea de 20 píxeles. Bien. También le podemos decir que todas las tarjetitas que uno vaya agregando y colocando dentro de la galería se vayan ajustando al centro y de ahí se vayan acomodando a medida que nosotros vamos ingresando más proyectos. Se va a ir acomodando gracias a la función anterior que es Flex Wrap. Bien. Aquí le podemos decir entonces Justify Content Center. Esto hace que todas esas tarjetitas que nosotros ingresemos después queden centradas dentro de la galería de proyectos. Y a esta galería, como les comentaba, vamos a agregarle una imagen. Esa imagen yo la tengo aquí en portafolio, en el material de portafolio, en imágenes. He creado una que dice JPG y ya que tengo una imagen que se llama fondo proyectos. Esta imagen la he copiado y ya la tengo agregada en la carpetita templates, o sea, perdón, en la carpetita assets. Ahí tengo colocada fondo proyectos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar a esta foto de fondo proyectos, la vamos a llamar con CSS colocando esta instrucción. Ponemos background, image, porque vamos a agregar una imagen, y en esta imagen vamos a poner URL. De esta manera vamos a hacer referencia a que esa imagen la tenemos ubicada en el componente, entre comillas. Vamos a agregar una barra, porque está en el elemento raíz, el src, dentro de assets, y dentro de assets vamos a encontrar entonces por aquí la imagen, que si no aparece, bueno, la escribimos y ponemos fondo, que se llamaba fondo proyectos, fondo guión proyectos punto jpg. Perfecto, guardamos los cambios. Perfecto, hasta ahora tenemos entonces en el template solamente un div con la clase de galería y su estilo CSS. Ya tenemos que la clase de galería va a tener estas reglas que hemos descrito aquí. Ahora nos vamos a ir a nuestro componente a.view y vamos a importar el componente proyectos. Entonces vamos a poner import proyectos componente. Automáticamente View nos completa toda la ruta y en la sección que corresponde a los proyectos, aquí vamos a entonces a llamar a dicho componente proyectos componente. Cerramos esta etiqueta y guardamos los cambios. Bien, ahora tenemos que inicializar nuestro proyecto. Para inicializarlo, recuerden que era abriendo una terminal nueva y colocando el comando npm run dev en modo desarrollo. Presionamos Enter, presionamos aquí, con control clic, y aquí tenemos entonces nuestro portafolio. Si presionamos en la sección proyectos, bien, no tenemos nada, todavía no aparece nada, vamos a ver por qué. Bueno, resulta que no se ve por algo muy simple, porque todavía no hemos creado
ningún componente en su interior. Pero en realidad esto funciona. Lo podemos comprobar si a esta imagen de fondo que vamos a ingresar con esta regla CSS le damos un tamaño, por ejemplo. Si le ponemos que su ancho sea de un 100% y que su altura sea de un 100 view por height significa todo el alto de la pantalla, y guardamos los cambios, ahí vamos a ver que en realidad esa imagen sí funciona. ¿Qué podemos hacer? Como verán, no se ve exactamente igual que la foto que tenemos aquí, en nuestra carpeta Assets. Y eso es porque tenemos que darle la siguiente instrucción aquí en Galería. Deberemos colocar estas instrucciones que son Background Size Cover. ¿Qué significa? Que toda la imagen ocupe todo el espacio. Background Position, que esté siempre centrada la imagen, y Background Repeat, que esa imagen no se repita. De esta manera vamos a guardar los cambios y ahora vamos a ver el resultado en nuestro portafolio. Como observarán, ahí ha quedado proyectos y así ha quedado la imagen de fondo de la galería de proyectos. Y acá dentro en su interior vamos a ir colocando los diferentes proyectos que ha creado este desarrollador Full Stack. Volviendo acá a las reglas de CSS de la galería, yo las voy a comentar. Para comentarlo, recuerden que era utilizando control, la letra K y la letra U, y de esa manera queda esto comentado. Esto lo voy a cerrar para que ya no nos moleste. Y aquí debajo vamos a crear entonces una nueva regla de CSS para crear ese fondo dinámico. Yo ya tengo el código, voy a copiarlo y pegarlo aquí para hacer este video un poquito más dinámico. Bueno, aquí pegué los nuevos estilos de la galería y se lo he dejado comentado para que ustedes lo entiendan. Tiene un ancho, tiene un alto, es flex, tiene las mismas instrucciones flex wrap, tiene gap, tiene lo mismo, nada más que tiene un padding, estaba justificado al centro como el componente anterior, y lo único que he agregado es quitado de la imagen y directamente he creado esta instrucción, que esta instrucción nos permite mezclar diferentes tipos de colores, que son los que vemos aquí. Bien, le he dado una sisa, un tamaño de 400%, y luego esta es la parte que los anima. Como verán, ese fondo es un fondo que va a ser lineal, y este fondo lineal está inclinado 45 grados. Está a menos 45 grados. Entonces todas estas imágenes las vamos a ver de esta manera así todas cruzadas y se van a ir animando a una animación de 15 segundos en forma infinita. Bien, después acá abajo se define una animación que se llama gradient y esta animación gradient actúa de esta manera. Al inicio el fondo está posicionado en el 0% horizontal y 50% vertical a través de background position. Es decir, vamos dándole las diferentes posiciones a los fondos y luego cuando esto guardamos los cambios y lo observamos, control S, yo guardo los cambios, vamos a ver los resultados en el portafolio y vamos a ver que esto cambia de colores. Se ve este pedacito nada más porque esto es responsivo, es decir, ahora a medida que nosotros empecemos a insertar los proyectos en su interior, esto va a hacer que esto se va a agrandar y va a reflejar, va a mostrar los proyectos. Vamos directamente al ejemplo. Bueno, en su interior he colocado este código. Este es un div que tiene una clase que se llama proyecto. Dentro de este div, de este contenedor, vamos a encontrar una imagen y luego otro contenedor que va a contener la información del proyecto. Acá va a contener un título, acá va a contener una descripción y acá va a contener el link que nos va a mandar a ver más sobre la aplicación o proyecto realizado y luego un link que nos va a mandar a nuestro GitHub. No he decidido colocarle ningún icono, pero si ustedes quieren pueden hacerlo, colocarle una imagen, un icono aquí. Yo directamente voy a colocar
un enlace, nada más que eso. Bien, y su style faltante es el siguiente, lo voy a pegar aquí, debajo de galería, acá vamos a colocar entonces el estilo faltante. Voy a achicar esto para que se vea mejor. Bien, y aquí le he dejado todo el código comentado de la parte de proyectos. Acá comienza con proyecto, es decir, esto define cómo va a ser la tarjeta. Luego la de abajo define la imagen. Este define cómo se va a comportar la información, la descripción y los links. Bien, ahora vamos a guardar los cambios, control S, guardamos los cambios y vamos a ver cómo se ve en nuestro portafolio. Justamente tenemos un error, vamos a aprovechar este error para tratar de resolverlo. Nos está diciendo que está fallando al resolver la importación de asset anidada tech.jpg. Es decir, nos está diciendo que aquí, en nuestro código HTML, nosotros estamos referenciando a la imagen anidada tech.jpg. Pero resulta que esa imagen no la tenemos cargada dentro de nuestro asset. O sea que debemos agregar dentro de nuestro asset todas las imágenes de cada proyecto. En este caso, como yo he copiado y he pegado y no he agregado la imagen, está muy bueno que Vue nos marca el error. Y este es el error que nos está diciendo justamente que nos falta esa imagen. Agrego esa imagen y continuamos. Aquí en Asset agregué la imagen que nos faltaba, que es anidada tech. Bien, esta imagen entonces la agregué para que la podamos ahora llamar bien directamente del componente y este es el resultado. De esta manera ha quedado nuestro card con la imagen del proyecto, el título, una descripción y un link para ir a ver el proyecto y otro link para ir a ver el código en GitHub. Si yo presiono aquí, esto me dirige a GitHub, obviamente que no encuentra ningún proyecto porque no existe. Y para ver el proyecto nos debería dirigir entonces al proyecto, que obviamente no le he colocado nada porque no tengo ningún proyecto existente, aunque este proyecto Anidada Tech existe. Si quieren, googleen y lo van a encontrar. O dentro de mi portafolio también lo pueden encontrar el link. Volviendo al proyecto, entonces ya tenemos creado nuestro template con todo el HTML, en el cual incluye la galería y la tarjeta proyecto. Esto se puede replicar de la siguiente forma. Hacemos así, control C, copiamos. Debajo de este div, pero sin salirnos de la galería, es decir, esto aquí no lo podemos poner, tenemos que ponerlo dentro de la galería. Después del div del primer proyecto, con control V, pegamos. Hacemos un enter y pegamos de vuelta y vamos a tener aquí tres proyectos que vamos a poder editar. Control S, guardo los cambios. Si vamos al portafolio, ya tenemos tres proyectos. Ahora, ¿qué voy a necesitar de ustedes? Voy a necesitar lo siguiente, que ustedes mismos creen aquí el script JavaScript correspondiente con las directivas de Vue, con los before, para resumir todo este código. Es decir, tiene que estar todo esto reducido a un before y que ese before funcione con los datos que vamos a ir agregando en el script setup. Esta sería la tarea para crear esta sección de los proyectos en esta galería. Así que bien, hasta aquí este tutorial por hoy. Y bueno, en la próxima clase yo les voy a mostrar cómo lo hice yo y estaría bueno que ustedes también mostraran lo suyo al profe cómo hicieron esta parte del código. Y no se olviden que también les voy a dejar un PDF que va a contener todo el material visto en clase y además todos los links que hemos utilizado en este tutorial. Hasta luego y nos vemos en la próxima clase. Hola a todos y bienvenidos a este tutorial del portafolio web con Vue.js. Mi nombre es Nicolás Martínez, soy tutor de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN San Rafael Mendoza y en este capítulo
crearemos el componente habilidades. Pero antes de comenzar, vamos a repasar lo que nos quedó pendiente en el capítulo anterior número 7, donde yo le había dejado como tarea que crearan en la parte de Script Setup toda la parte responsiva para aplicarlo con un before aquí en el template y resumir el código. Así de esa manera utilizamos lo que nos da el framework de Vue.js utilizando JavaScript. Entonces yo aquí he creado lo siguiente, me anda un poquito mal la rueda del mouse. He importado ref de Vue para que esto sea responsivo. He creado una variable que se llama mis proyectos. Esta variable es un arreglo responsivo. Y luego he colocado mis proyectos.value. ¿Por qué se coloca .value? Porque esta es la forma de que se cargan los arreglos a una referencia de Vue que es responsiva. Bien, ahí de todas maneras lo tienen comentado cómo es que esto funciona. Bien, he creado un arreglo de objetos. Este arreglo de objetos tiene un número que lo identifica, un ID. Tiene una ruta a donde están guardadas y almacenadas nuestras imágenes. Tiene el título de cada proyecto. Tiene la descripción. Tiene un link directo al proyecto, que como yo no tengo, directamente la he dirigido a Google para corroborar que funcionen. Y tiene una dirección a GitHub, que obviamente no funciona porque estos son proyectos ficticios. Bien, tengo 4 proyectos y ahí tienen el resumen de cómo quedó este template. Quedó de esta manera, utilizado el before, donde a ese arreglo, mis proyectos, le pedimos que nos devuelva cada proyecto y cada proyecto lo vamos utilizando con bbin, utilizando la abreviatura, utilizando los 2 puntos de esa directiva, vamos bindeando los atributos que tenemos en nuestro arreglo. Bien, de esta manera ha quedado entonces el componente proyectos finalizado. Ahora vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a ir a la terminal. En la terminal vamos a llamar a una nueva terminal y inicializamos el proyecto con npm run dev. Con control clic ingresamos a la localhost. Y aquí, si nos vamos a la sección proyectos, vamos a ver cómo nos han quedado estos proyectos. He puesto cualquier imagen. Estas imágenes que he colocado acá, como verán, tienen todas el mismo fondo. Esto recibe el nombre de mockups. Y lo he sacado de esta página. Esta página se lo voy a dejar en el PDF. En esta página nosotros podemos cargar cualquier imagen y a esta imagen le damos este fondo. Está muy lindo, una linda herramienta para presentar los productos o en este caso para presentar los proyectos. Una vez vuelto acá a proyectos componentes, hoy día tenemos que crear la sección, esto lo voy a cerrar, vamos a agrandar un poquito más la pantalla y hoy día nos compete en crear el componente habilidades. Así que vamos a empezar a desarrollar este componente. Como siempre hacemos en componentes, clic con el botón derecho, vamos a agregar un nuevo archivo y en este nuevo archivo vamos a colocar habilidades componente.view. Aquí crearemos entonces la estructura de este nuevo componente y comenzaré a explicar el código de este componente. Se me olvidaba un detalle de lo que vimos en proyectos componentes. Disculpen. El detalle era un detalle referido a la seguridad. Ese detalle lo van a encontrar aquí. Recuerden que cada vez que referenciemos a una página, que esta página se abra en otra página web,
hay que poner esta referencia, esta relación, no poner y no referer siempre, y es para un tema de seguridad de nuestros enlaces web. Eso lo tienen en la descripción que les dejé en el PDF anterior. Bueno, volviendo al componente habilidades, vamos a empezar a estructurarlo. Para eso vamos a colocar la etiqueta script, como siempre hacemos. Recuerden que se coloca con la palabra setup. Creamos nuestro template y además este template le agregamos siempre un div para quitar el error. Además creamos nuestro style, que tiene que ser scoped. Perfecto. Bueno, ahora vamos a comenzar a desarrollar primero el template, luego vamos a estilizar y luego vamos a pasarlo a JavaScript utilizando script setup. Antes de continuar con el componente habilidades, vamos a ir a material portafolio y allí vamos a buscar el ejemplo que teníamos del currículum vitae. En este ejemplo, en la parte de habilidades, acá tenemos lo anterior, acá sería la parte de proyectos, ahí están los proyectos que yo agregué en la clase anterior, y en la parte de habilidades, aquí dice habilidades e intereses. Nosotros lo tenemos colocado como simplemente habilidades. En habilidades, esto lo voy a borrar, aquí según la Universidad de Harvard lo da como opcional, pero yo lo he colocado. ¿De qué manera vamos a realizar esto? Vamos a poner cuáles son las habilidades técnicas, cuáles son los lenguajes de programación, cuáles son los frameworks y librerías que conoce el programador. Vamos a ver las herramientas y software. Vamos a ver la base de datos, los conocimientos de base de datos y los idiomas. Y como van a observar aquí, disponemos del tipo de lenguaje, el nivel de aprendizaje de este desarrollador full stack. Entonces, para todo esto vamos a necesitar diferentes iconos. El icono de JavaScript, de Python, de HTML, de Java, de SQL, de React, de Vue, etcétera, etcétera. Para buscar todas estas imágenes, yo les recomiendo que utilicen SVG Repo. Aquí podemos buscar todas las imágenes, como por ejemplo, si queremos buscar la de Python, buscamos la imagen de Python, elegimos alguna que tenga color, y aquí en Edit Vector, lo que hacemos es copiar el SVG. Hacemos una copia, nos venimos a nuestro código, y aquí en nuestro código, en la parte de componentes, tenemos una carpetita que dice iconos, icons en inglés. En esta carpetita, ahí vamos a colocar un nuevo archivo, vamos a poner el nombre del archivo, que en este caso sería python.svg, presionaríamos Enter, aquí no me va a dejar porque yo ya lo tengo, le vamos a poner Python 1, por ejemplo, presionamos Enter, y aquí vamos a pegar ese código que trajimos de SVG Repo. Guardamos los cambios, y de esta manera vamos a ir creando todos los archivos SVG que necesitamos con todas las imágenes que vamos a ir trayéndonos desde SVG Repo. Entonces les recomiendo esto porque es muy simple, simplemente copian el SVG y van creando las imágenes. Yo ya las tengo por una cuestión de tiempo, así que ahora continuamos con el código del componente. Ya tenemos todos nuestros iconos. Este que está acá de Python lo voy a borrar porque ya lo tengo aquí. Este es el de Python que ya teníamos. Entonces esta carpetita de iconos ya la puedo cerrar. En habilidades componentes, entonces aquí vamos a poner nuestro código. ¿Cuál es la idea? La idea es crear, como muy similar a lo que vimos anteriormente en proyectos, es crear una tipo galería
y donde vamos a colocar los diferentes botoncitos con un icono de estos que hemos grabado aquí en SVG, un icono, un nombre de la tecnología y el nivel de aprendizaje de esa tecnología. Eso es lo que vamos a ir haciendo dentro de este template. Yo ya tengo el código, paso a pegarlo. Bueno, aquí he pegado el código en el cual va a hacer un contenedor, este div que ven aquí. Este div comienza aquí y finaliza, si seguimos esa línea que se pinta más de color blanco, finaliza justamente aquí. Este contenedor contiene skills categoría, otro contenedor en el cual en skills categoría vamos a colocar todas las habilidades. Vamos a tener un título, vamos a tener una lista desordenada que se va a llamar skills y tenemos un montón de componentes de la lista que se va a llamar skill. Entonces referencien que la clase skills tiene una letra S y cada skill solamente está llamado con skill. Dentro de cada link vamos a encontrar que tenemos una imagen, una etiqueta de imagen, una etiqueta de spam también, y cada etiqueta de imagen tiene la ruta a la imagen que se encuentra aquí en la carpeta iconos. Esta es una parte donde contiene una imagen, que en este caso es el icono de JavaScript, y luego dice de JavaScript qué nivel tenemos. En este caso, avanzado. Bien, continuando con el tema. En este template tenemos esta categoría de skills. Después tenemos la parte de framework y librería con un montón de skills. Después tenemos herramientas y software con otro montón de skills. También tenemos base de datos, los conocimientos de base de datos. Y por último tenemos los idiomas. Bien, cada uno de estos entonces llama a una imagen que tenemos guardado entonces en la carpetita iconos. Perfecto. Ahora, si esto, guardamos los cambios y en app.view, entonces vamos a importar el componente habilidades, habilidades componente, y lo vamos a colocar justamente aquí en la parte de habilidades. Acá vamos a colocar habilidades componente. Cerramos esta etiqueta y guardamos los cambios. Vamos a la terminal, abrimos una nueva terminal y inicializamos con npm rundev. Vamos a ver cómo se ve esto. Aquí lo tengo. Vamos a ver cómo se ve la sección habilidades. Y bueno, acá van a ver que lo que nos está faltando entonces es el CSS. Por eso esas imágenes se ven tan grandes. Pero, por ejemplo, si analizamos, a ver esta sección que viene, esta, vamos a ver que dice por aquí frameworks y librería. Acá tenemos el framework de React de nivel avanzado. Después pasa al de Vue a nivel intermedio. Entonces estos iconos los vamos a representar en forma de pequeños botoncitos chiquititos, pero no nos van a dirigir a ningún lado. Simplemente es para mostrar qué tipo de habilidades son las que tenemos. Volviendo al código, cierro la terminal, vamos aquí a pegar entonces los estilos que yo ya los tengo para ahorrar tiempo. Aquí he pegado el estilo. Acá está el estilo del contenedor skills. Acá está el del contenedor categoría. Acá están los títulos de cada parte de la sección de habilidades. Después acá están los skills por separados. Aquí están los efectos. Le he agregado un par de efectos. Le he agregado como la medida de las imágenes. Le he agregado cómo se comportan los spam, los titulitos que dicen el nivel de aprendizaje que tenemos en cada tecnología. Bien. Y acá, bueno, tiene una media query, que esta media query es para que cuando se haga responsivo, todos los títulos se colocan en el centro
y que los skills se justifiquen también al centro. Bien, este sería el estilo. Si guardamos los cambios y nos observamos cómo ha quedado, vamos a ir a habilidades. Bueno, y bueno, la verdad que no me rompí mucho la cabeza. Quizás a ustedes les puede salir un poquito mejor. A mí se me ocurrió hacer esto. Esto, como verán, no tiene ningún fondo, nada. Pero bueno, tiene un título, el cual dice lenguaje de programación, cuáles son los que sabemos. Y al pasar por arriba hace este tipo de efecto, que si lo observamos, no sé si me queda muy bien, pero bueno, ustedes pueden jugar y hacer lo que ustedes más quieran en esta sección. Eso es a libre creatividad de cada uno. Bien, lo que sí les puedo mostrar, que bueno, aquí en la parte de Styles, yo puse varios fondos diferentes. Como por ejemplo, acá, si les comento esto con Control K, U, y guardo los cambios, ya tenemos un fondo de un color. También podemos, si yo acá vuelvo a comentar esto, y descomento acá creé un fondo similar al de arriba, con un gradiente, ¿no? Entonces ustedes pueden ir jugando con los colores de los títulos, con los colores de estos botones. Si no le quieren poner botones, pueden utilizar cualquier otro tipo de cosas que se les ocurra. Bien, bueno, hasta ahí ha quedado esta parte de habilidades. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar las herramientas de Vue para resumir todo este código que tenemos acá. Porque como van a ver, tenemos un montón de código en este template, un montón de código HTML, el cual puede llegar a quedar reducido a unas 6 o 7 líneas de código. O sea que con unas 6 o 7 líneas de código con HTML, con Vue, resumimos gran parte de este código. Y eso hace a que nuestra aplicación sea más rápida y eficiente. Bien, yo ya tengo el código, lo voy a pasar a pegar acá. Lo ideal sería que si ustedes han llegado hasta aquí, que esta parte traten de hacerlas ustedes para practicar. Traten de crearlo antes de ver el resultado. Entonces estaría bueno que pausaran el video y luego vieran el resultado. De todas maneras, se los voy a mostrar. Bueno, volviendo acá al template, este template lo he comentado completo. Todo lo que teníamos en HTML lo he dejado comentado para que ustedes sepan de dónde salió todo el código que hicimos para este componente. Y esto es lo que nos quedó de HTML. Como pueden observar, todas estas líneas de código resumieron todo ese HTML que ustedes ven comentado ahí. Esa es la potencia que tiene Vue.js. Y aquí tenemos el script. En el script, acá se lo he dejado comentado, que acá estamos importando ref para poder usarlo. Ref, recuerde que hace que los componentes sean reactivos, no responsivos, como decía en el video anterior, eso fue un error. Luego se crea un array de objetos con las habilidades, y este es un array de objetos con habilidades que se pueden modificar o agregar. Acá tienen, y lo van a ver que acá se agrega un objeto con un ID, un nombre y la habilidad. Ese objeto tiene adentro más objetos. Acá se crea otro objeto con nombre, nivel e icono. Bien, y todos estos objetos están utilizados y llamados aquí en el template. En el template tenemos entonces el skill contenedor, este contenedor que es el div que contiene todo, y ahí vamos a encontrar que tiene un before que hace que recorra las habilidades, que las habilidades que tenemos son 5 tipos de habilidades. Tenemos las habilidades que son de los idiomas, la base de datos, la herramienta de software. Ese lo recorre el primer before. Está recorriendo solamente las habilidades. De ahí se está trayendo el nombre de la habilidad, y luego este before que vemos aquí, este ya se está trayendo cada habilidad que hay en habilidades. Bien, aquí le he dejado todo el código comentado. Ahora lo que quedaría sería que ustedes se pongan a practicarlo y hacer su propio componente de habilidades como a ustedes más les guste. Esto, si guardamos los cambios,
Ya los tengo guardados. Y observamos, ha quedado igual que nos habíamos quedado recién con el código HTML solo. Nada más que ahora más resumido con el poder de Vue. Así que toda esta línea de código reemplazan todo esto que vemos aquí. Bien, hasta aquí este tutorial. Ya nos vemos en el próximo, donde vamos a crear en el próximo tutorial la parte de intereses. Vamos a ver si hacemos intereses y vamos a ver si ya vamos a crear también o empezar parte del footer. Bien, hasta aquí este tutorial. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este tutorial del portafolio web con Vue.js. Mi nombre es Nicolás Martínez y soy tutor de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN San Rafael Mendoza. Y en este capítulo, el capítulo 9, crearemos el componente intereses y realizaremos el footer, que es el fin y el cierre del portafolio. Pero este portafolio no va a terminar solamente aquí. Voy a crear otro capítulo más, donde en ese capítulo ya lo deployaremos y lo subiremos a la web. Pero también les voy a enseñar a crear un componente extra que contendrá un fondo SVG animado, el cual ustedes mismos pueden aprender a cómo crearlo. Este fondo lo vamos a encapsular en un componente al cual voy a llamar fondolava.view y este componente lo utilizaremos combinado con el componente de intereses que empecemos a crear. Para crear este componente de intereses nos vamos a guiar por el modelo de currículum vitae que tenemos y aquí en la parte de intereses vamos a ver cuáles son los intereses de este desarrollador. Estos serían los intereses de este desarrollador, por lo tanto va a ser algo simple, va a ser un texto igual que esto, nada más que el fondo va a ser un fondo animado en SVG. Aquí vamos a colocar dicho componente de intereses. Pero primero tenemos que crear el componente intereses. Entonces, con botón derecho, creamos un nuevo archivo al cual ya llamaremos intereses componente.view. Bien, he creado la estructura de este componente intereses. Veo que está mal el nombre. Vamos a poner intereses. Perfecto. Bueno, aquí tenemos creada ya la estructura. He colocado un div para que la etiqueta template no nos arroje el error del slint. Aquí vamos a poner el siguiente código. Y esto es lo que vamos a crear en el template. Va a ser simplemente un div que va a ser un contenedor de los intereses. En este div vamos a colocar aquí el fondo lava que vamos a construir, aunque yo ya lo tengo construido. Enseguida le voy a explicar cómo lo hice. Y luego va a haber una lista desordenada que va a contener todos los ítems o todas las actividades de este desarrollador. Bien, esto por un lado. Ahora vamos a poner los estilos. Bueno, los estilos que he colocado aquí son simples de entender. Acá tenemos el estilo de todo el contenedor de intereses, que sería este contenedor que comienza aquí y finaliza acá, es decir, todo el contenedor. Tiene un display flex y tiene una posición relative. Recuerden esa posición. Bien, después tenemos el contenedor de la lista, que sería toda la lista desordenada, el contenedor lista, esto que está aquí, que tiene las siguientes, la siguiente regla CSS, en la cual dice que no tiene ningún tipo de estilo de lista, tiene un padding, tiene un margin, tiene un color, tiene un fondo y tiene una sombra. Y después cada ítem tiene un margin bottom de un rem. Perfecto. Ahí tenemos lo que es el HTML y lo que es el CSS. Ahora vamos a guardar estos cambios. Vamos a ir a app.view. Aquí también voy a colocar acá arriba. Vamos a importar el componente. Vamos a importar el componente intereses componente. Perfecto.
Aquí lo vamos a llamar a intereses componente. Perfecto. Guardo los cambios y aquí voy a arreglar a intereses componentes. Vamos a sacar esta parte de fondo lava, si no nos va a dar un error, porque no lo va a encontrar por ahora. Guardamos los cambios. Nos venimos de nuevo a .view y aquí ya importamos el componente intereses y ese componente intereses lo hemos agregado a la sección intereses. Bien, ahora vamos a lanzar nuestro portafolio web colocando npm run dev. Hacemos control clic, vamos a ir a intereses y acá en intereses vamos a tener un título, vamos a tener entonces todos los intereses de este desarrollador web. Perfecto hasta ahí. No tiene fondo ni nada, eso se lo vamos a aplicar. Ahora voy a pasar a explicar cómo he creado el componente fondo lava. Acá volviendo a intereses, componente, ahora lo que tenemos que hacer es resumir todo este HTML, este HTML que tenemos aquí. Voy a cerrar esto para que no moleste. Vamos a resumir todo este código HTML del template en script con JavaScript, utilizando el poder de Vue. Bueno, aquí en script setup del componente intereses he importado a ref para que este componente sea reactivo. Aquí he creado un arreglo con ref, el cual contiene simplemente un string, o sea, 4 strings de los intereses del desarrollador. Y bueno, y aquí en el template ha quedado todo este HTML que tenemos comentado aquí, resumido a eso que tengo señalado en color azul. Bien, entonces nuestro componente intereses ya ha quedado finalizado de esta forma. Pues sencillo, simplemente esto nos quedó con el contenedor. Acá volví a poner el fondo lava porque ahora lo podemos importar. Entonces este fondo que tengo aquí, para traerlo, es decir, ahora vamos a aprender a cómo utilizar este componente dentro de otro componente, el cual este componente va a estar ubicado en el componente principal de nuestra página web. Es decir, que este fondo lo podemos utilizar en cualquier otro componente. Eso es lo bueno que tiene Vue.js. Entonces aquí vamos a importar el componente que se llama fondo lava. From, y aquí vamos a colocar la ruta. Bien, entre comillas colocaremos punto, barra, porque ese componente lo tenemos a la misma altura que este componente, fondo lava.view. Y ahí guardamos los cambios. Bien, ahora voy a mostrarles cómo este componente fondo lava ha sido integrado dentro del componente intereses y el componente intereses está siendo llamado desde nuestra app principal, la app.view. De esta forma está llamado aquí intereses y observen que no está llamado en la página principal fondo lava. Fondo lava solamente está dentro de intereses componente. Bien, así es el resultado de intereses. De esa manera me ha quedado ese fondo animado. Ahora, lo más interesante de esto es que este fondo animado ustedes mismos lo pueden crear. Este fondo que está aquí lo modifiqué yo y es decir, lo copié, lo aprendí, lo entendí cómo funcionaba y lo modifiqué a mi gusto. Es muy similar al original. Ahora les voy a mostrar de dónde pueden sacar estas ideas para crear esos fondos animados. Pero les voy a mostrar de dónde sale este fondo lava. El código de ese fondo es el siguiente. Aquí, en fondo lava, ustedes van a ver que dice SVG. Esto es un SVG y este SVG tiene diferentes colores. Ahí van a ver que tiene colores de CSS.
Acá hay otro que tiene otro color. Esos son los colores que estamos viendo en el fondo de la lava. Van a ver estos colores. Y además van a ver un montón de numeritos y letras y todo esto. Estos son la forma de cada figura que estamos viendo en el SVG. Esto tiene, aquí van a ver, tienen un, un, un estilo CSS en el cual tiene diferente animación para cada una de esas figuras. Y aquí lo más importante es colocarle a todo el SVG que se tenga una posición que sea absoluta. Esta posición absoluta es lo que logra con la posición relativa que tenía intereses componentes, es lo que logra que todas las letras de los intereses de este desarrollador queden montados sobre el fondo SVG que tenemos animado. Por eso que la posición de dicho fondo tiene que ser absoluta. Si ustedes cambian esta posición, van a poder ver ese fondo. Quizás si activan también esta parte del body, que yo lo tengo acá comentado, acá pueden darle más instrucciones al body para que el fondo se aplique a todo el portafolio. Eso se lo dejo para que ustedes lo investiguen. Ahora, ¿de dónde saqué todo esto? Todo esto lo he sacado de la página web que se llama devdevout. Bien, .com. Aquí ustedes se van a encontrar con un montón de ejemplos, los cuales son libres de copiar su código y modificarlos a su gusto. Son gratuitos. Entonces yo he utilizado justamente este que está aquí. A ver, voy a ir desplazándome hacia abajo. El que yo he utilizado para este ejemplo ha sido, a ver, este. Y lo he elegido, bueno, porque tiene código HTML, código CSS y no tiene JavaScript. En realidad tiene HTML y CSS. Este código, si ustedes presionan aquí, en Result, ahí van a ver quién es la autora del código, que se le agradece. Bien. Y aquí van a ver el código en HTML, el código en CSS y no tiene JS, tiene solamente HTML y CSS. Este código HTML lo he copiado y este código CSS también lo he copiado y lo he pegado justamente aquí donde tenemos el fondo lava. Entonces acá en el template simplemente tenemos todo lo que es el HTML y aquí en el CSS tenemos todo su CSS correspondiente, nada más que yo he modificado algunas variables y le he dado mi toque personal. Bien, entonces, de esta manera, ustedes pueden aprender utilizando estos ejemplos a crear sus propios fondos animados. Bien, les voy a dejar esto en el PDF de cada capítulo, al igual que también les voy a dejar otro y además les voy a dejar lo siguiente. Les voy a dejar un link de YouTube a un creador de contenido sobre estos temas de CSS y él les va a enseñar a cómo crear un fondo animado con HTML y CSS para el sitio web, utilizando una herramienta en línea, la cual nos permite dibujar esto y esto hacerlo directamente, pasarlo a un SVG y después darle los colores como le mostré aquí en el código de fondo lava. Aquí lo vamos a ir agregando nosotros los colores y dándole ciertas características o atributos para crear nuestra imagen como nosotros decíamos. Bien, entonces hasta aquí hemos creado el componente intereses. Entonces, de esta forma es como ha quedado finalizado nuestro componente, el intereses. Ahora nos restaría simplemente agregar un footer. El footer es el final de toda página web o todo portafolio en este caso. Entonces, en ese footer simplemente voy a agregar un botoncito para volvernos de vuelta al inicio del portafolio y solamente voy a agregar el año, el copyright y mi nombre, o sea, el nombre en realidad del desarrollador web de este portafolio. En este caso, para no rompernos tanto la cabeza con el footer, simplemente lo vamos a agregar aquí al final. Ustedes van a observar que en este template de nuestro portafolio en la página principal, teníamos un header en el cual está todo
estructurado para tener un cierto SEO dentro del portafolio. Entonces en el header teníamos el navbar y los datos personales del dueño del portafolio. Después teníamos un main que contenía todas las secciones del portafolio. Y por último, al finalizar, después del main, aquí es donde vamos a agregar la etiqueta footer. En este footer, que va a ser muy sencillo, vamos a finalizar con esta parte del portafolio, y en la próxima clase, en la próxima sección, vamos, o sea, en el próximo tutorial, vamos a construir todo nuestro portafolio y lo vamos a desplegar a la web. Bueno, aquí tenemos el footer. He agregado una etiqueta anchor, una con un enlace que simplemente dice inicio. Aquí ven que dice numeral top. Este es la referencia. Este es el ID. Cuando nosotros presionamos sobre el botón inicio, automáticamente esto nos dirige a nuestro header. Entonces, en nuestro header tenemos que ponerle ID y llamarlo top. Perfecto. De esta manera nos dirigimos directamente hacia el header cuando presionamos el botoncito inicio. Luego he colocado un párrafo en el cual tiene un copyright, tiene el año, el nombre de Juan Pérez y el portafolio web. Estos son los simples estilos que le he agregado al footer. Esto, si guardamos los cambios, vamos a ver cómo se ve. Aquí abajo, al final, ahí estaría el footer. Esto está un poquito en color gris. Es un párrafo y luego el botoncito de inicio. Al presionar el inicio, nos manda hacia el header al principio del portafolio, donde tenemos educación, experiencia, proyectos, habilidades, intereses. También les quiero decir que en Vue tiene unas directivas para crear lindas transiciones. Es decir, cuando uno presione, por ejemplo, un enlace como educación, experiencia, proyectos o habilidades, va a haber un cierto delay de tiempo en el cual va a hacer que se vea mucho más elegante cómo se desplaza a las diferentes secciones de nuestro portafolio. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Ya nos vemos en el último capítulo número 10 para la próxima semana. Hasta luego. Hola a todos y bienvenidos a este tutorial del portafolio web con Vue.js. Mi nombre es Nicolás Martínez, soy tutor de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN San Rafael para este año 2024. En este capítulo final del portafolio creado con el framework de Vue.js, crearemos la build del portafolio y veremos cómo refactorizar el código para manejar los assets, también llamados activos estáticos, ya que al construir nuestro portafolio con la instrucción npm run build, puede ser que a la hora de subirlo a algún servicio de alojamiento gratuito o cualquier otro hosting, no podamos visualizar las imágenes estáticas. Para eso veremos un ejemplo de qué puede ocurrirnos a la hora de despegar el portafolio a estos servicios y también de cómo solucionarlo, ya que en internet no hay tanta información al respecto. Pero antes, yo aquí tengo mi GitHub de escritorio abierto, en el cual he creado una rama a la cual le he puesto capítulo 10 y vamos a hacer el deploy. Deploy significa despliegue, vamos a desplegarlo en la web y lo voy a abrir con Visual Studio Code. Aquí voy a realizar los siguientes cambios. Acá estamos en Visual Studio Code y habíamos hecho el footer, y en el footer lo que habíamos agregado era el nombre, el autor del portafolio, era un portafolio web, y también le voy a agregar que esto es un tutorial de la UTN, Facultad Regional San Rafael. Bien, ese es un cambio que vamos a hacer, es agregar ese texto. Y luego, en fondo Lava, aquí hay un div en el SVG, en el template del SVG que habíamos creado la animación. Hay un pequeño div aquí. Ese div que estamos viendo aquí era un enlace que nos mandaba al tutorial de la autora de esta animación. Entonces, en app.view tenemos eso. En fondo Lava todavía no toco nada. Ahora les muestro. Vamos a abrir una nueva terminal.
La vamos a inicializar con npm rundev en modo desarrollo. Control clic, ingresamos. Bien, y en la parte de intereses, abajo al final, aquí van a encontrar que dice tutorial en color oscuro, no se ve, pero si nosotros presionamos ahí, nos manda al tutorial de esta creadora de ese fondo animado. Así que yo simplemente aquí en el código, lo que vamos a hacer en fondo lava es dejárselo comentado por si alguna vez queremos ir a acceder para ver cómo crear ese fondo animado. Entonces con control KU comentamos el código. Guardamos los cambios y ahora vamos a observar que en nuestro portafolio ya ese tutorial que teníamos ahí, ese link, desapareció. Bien hasta ahí. Entonces los únicos dos cambios realizados han sido haber comentado el código del fondo lava y aquí en app.view lo único que hice fue agregar tutorial UTN Facultad Regional San Rafael. Bien, ya guardados los cambios, lo que tenemos que hacer es control C. Con control C detenemos totalmente este servidor local para ejecutar este proyecto. Estamos seguros, le ponemos que sí. Ya esto lo puedo minimizar. Y aquí, obviamente, hay que hacer los commits correspondientes a los cambios realizados. Entonces, realicé cambios en footer y en fondo lava. Bien. Pusheo esto hacia GitHub. Bien. Y ahora vamos a comenzar a crear el deploy. Utilizaremos para subir nuestro portafolio el servicio gratuito de Netlify. Para ello tendremos que loguearnos con nuestra cuenta de GitHub en Netlify, ya que este servicio se utiliza en conjunto con nuestro repositorio. Por lo tanto, esto hará que al cambiar algo en nuestro proyecto, este cambio, cada vez que actualicemos el repositorio, se va a actualizar el proyecto que ya tenemos subido y desplegado en la web. Por lo tanto, nos logueamos. Bien, y ya estoy logueado dentro de Netlify. Bien, una vez aquí, lo que ya tenemos que hacer es ingresar a nuestro proyecto. Y bueno, y aquí colocaremos npm run build. De esta manera vamos a construir nuestro proyecto para poder desplegarlo en la web. Una vez hecho esto, después de un ratito, ahí ha sido creado y nos va a aparecer esta carpetita arriba que se llama dist. En esta carpeta dist lo que vamos a obtener va a ser el HTML, va a ser todas las imágenes de los assets, pero ya traducido todo a JavaScript. Es decir, acá cuando creamos una build, se crea esta carpeta dist y hace que todo nuestro proyecto se transforme en HTML, en CSS y en JavaScript y quede listo para poder subirlo. Y hacemos un clic con el botón derecho del mouse sobre la carpeta dist y ponemos Reveal in File Explorer, vamos a dirigirnos directamente a la carpeta donde teníamos todo el portafolio Vue.js. Y ahí va a estar la carpetita dist. Esta es la carpetita que tendremos que arrastrar y llevar a Netlify. Bueno, una vez que ya estamos logueados en Netlify, si yo vuelvo para atrás y me voy al principio acá, a donde dice Netlify Drop, este es un servicio en el cual podemos arrastrar nuestra carpeta ya construida a este servicio web. Presionamos aquí, nos pide que arrojemos esa carpetita allí, la arrojamos, esto demora un ratito. Bien, y ahí quedó creado entonces nuestro deploy en este sitio web de Netlify. Si yo presiono aquí, vamos a ver que apareció todo nuestro portafolio web, pero con un detalle. Vamos a ver aquí que las imágenes no aparecen. No aparece la imagen de LinkedIn, de Instagram, de GitHub, de Curriculum.
Esto se encontraba dentro de el componente datos personales. Luego abajo en educación figura todo, sale todo bien porque no utilizamos imágenes estáticas. Luego en experiencia se nos rompe todo porque tampoco aparecen esas imágenes que habíamos agregado, esos iconos en el tema de experiencia, en el componente experiencia. No nos salen las imágenes de los proyectos, no nos salen los iconos que utilizamos para las habilidades, pero sí nos figuran la imagen, esta dinámica, el SVG y nada más. Bueno, este problema sabe ocurrir varias veces y es debido a que hay que aprender a manejar archivos estáticos. Para solucionar este problema, necesitaremos ir a la documentación oficial de Vue y allí veremos información con respecto al despliegue de nuestra web en diferentes servicios de alojamiento gratuito. Les voy a dejar el enlace de dicha documentación en el PDF al final de este capítulo. Y además necesitaremos saber cómo funciona también Vite, que Vite es el que nos ayuda a configurar nuestro proyecto. Aquí se van a tener que tomar el tiempo de leer de cómo manejar los activos estáticos de nuestro portafolio web. Bien, les voy a dejar esta información. Acá van a ver, por ejemplo, en lo de Vue, acá vamos a ver cómo se despliega en Netlify, en GitLab, también en GitHub Page. Aquí vamos a ver cómo se despliega en GitHub Page, Render, Firebase, Amazon. Hay diferentes lugares donde podemos deployar nuestro portafolio. Heroku. Bien, y ahí está la solución para manejar esos archivos estáticos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, como esto no funcionó, no anda bien este portafolio porque no nos muestra las imágenes, directamente lo que yo voy a hacer aquí es borrarlo. Para borrar esto, tenemos que irnos a Site Configuración, en la parte inferior. Acá vamos a encontrar que dice Delete this site. Presionamos ahí, copiamos este nombre que nos da de creación de nuestra web, que después se puede cambiar, pero en este caso lo copiamos, lo pegamos y borramos directamente ese sitio. Quedó totalmente eliminado. Bien, para solucionar este problema, quizás leyendo esa documentación no tengan la respuesta exacta, pero yo encontré un video con una solución que este programador aplicaba esa solución para un proyecto en Astro. Y adivinen qué, Astro también utiliza el mismo creador de proyectos que es Vite. Entonces es muy importante que ustedes estudien qué es lo que es Vite, para qué sirve, cómo se utiliza, porque es muy importante a la hora de desplegar nuestros proyectos. Bueno, la solución que yo apliqué va a ser la siguiente. Aquí, volviendo a nuestro código, la carpetita dis la podemos dejar como está, no hay problema. Ahora voy a cerrar esta consola para que no nos moleste y vamos a explicar qué tenemos que hacer para arreglarlo. Para solucionar este inconveniente, lo que vamos a tener que hacer es refactorizar algunos detalles de nuestros componentes. Acá en datospersonales.view, nosotros tenemos en este arreglo que creamos en el script setup que los links para las diferentes redes sociales, como LinkedIn, Instagram o también el GitHub o nuestro currículum vitae, nosotros los tenemos en la carpeta asset, dentro de asset, y vamos a encontrar que estaban esas imágenes que referenciamos aquí. LinkedIn, Instagram, GitHub, todo eso. Lo que ocurre es lo siguiente, que cuando construimos nuestro portafolio, estas rutas no se encuentran. Entonces, para arreglar este problema, lo que tenemos que hacer es importar esas imágenes que tenemos dentro del asset, dentro de este single file component, o sea, dentro de este componente de datos personales, tenemos que importar estas imágenes que vemos aquí. ¿De qué manera lo hacemos? Muy simple. Acá en la parte superior vamos a colocar lo siguiente. Vamos a poner import. Y aquí podemos poner cualquier nombre el que más se te ocurra. Yo en este caso voy a utilizar el mismo nombre
de la red social, en este caso LinkedIn. Entonces vamos a poner import LinkedIn from, y ahí vamos a tener la ruta. La ruta va a ser la siguiente. Puede ser esta misma que tenemos aquí. La podemos copiar, control C, y la colocamos en su interior, control V. Bien. Ahí tenemos importada esa imagen. Ahora importo las demás. Bueno, ya importé las imágenes. Ya están todas importadas aquí. Le he colocado su correspondiente nombre. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazarlo aquí. Entonces directamente aquí vamos a poner la imagen que se llama LinkedIn. Y así hacemos con las demás. Ahí, como pueden observar, ya he colocado estas imágenes que importamos dentro de este arreglo de redes sociales. Ahí estarían ubicadas estas imágenes, la ruta de cada imagen. Bueno, ahora tenemos que ubicar los demás componentes que teníamos esos problemas con respecto a las imágenes. Por ejemplo, en el componente educación no teníamos problema, en el componente experiencia teníamos el problema que no figuraban los iconos al lado de la experiencia, por lo tanto acá tenemos el mismo problema. Entonces aquí, recuerden, hacemos import, colocamos el nombre de el icono 1, por ejemplo, y lo importamos desde esta ruta. Acá tenemos la ruta, control C, y aquí from, ahí pegamos el icono 1. Hacemos lo mismo con los otros 4 restantes. Bueno, acá ya tengo importado estos 5 iconos y ahora correspondería aquí reemplazarlos. Entonces acá iría icono 1 y así sucesivamente con los demás. Bueno, ya he reemplazado entonces esto, ya lo he agregado dentro del arreglo de experiencias, guardamos los cambios. Ahora vamos a buscar otro componente más, el de habilidades. También en el de habilidades nos faltaban todos esos iconos, así que en la parte superior, aquí vamos a volver a importar. Le vamos a poner icono, o para que no se repita, le vamos a poner imagen o img1 desde, y vamos a copiar nuevamente la ruta. Acá está la ruta del icono, control C, lo copiamos y aquí lo colocamos. Esa es una ruta de un componente, de una imagen, de un icono, y así seguimos con los demás. Bueno, ahí tenemos todas las imágenes y bueno, vamos a reemplazarlo en todo el arreglo. Ahí he agregado en el arreglo, entonces he reemplazado todas las imágenes, todas las rutas que teníamos, las he reemplazado con esa ruta ya importada de la imagen. Acá tenemos todas las imágenes colocadas donde iría el enlace o la ruta del icono para que aparezcan en habilidades. Bien, ¿qué hacemos aquí? Guardamos los cambios, buscamos otro. En intereses no teníamos problemas y en proyectos también teníamos el problema de que no nos aparecían las figuras de los proyectos, no nos aparecían estas figuras, la del restaurante, del programa de learning, del blog. Bien, entonces acá hacemos lo mismo. Entonces, importamos y le vamos a poner un nombre como imagen 1, o vamos a ponerle otro nombre como por ejemplo proyecto 1. Bueno, aquí en proyecto componente, entonces ya tenemos la ruta de las 4 imágenes que he colocado en el arreglo de los proyectos. Ahí estarían todos agregados. Guardamos entonces los cambios. Control S. Bueno, ya en teoría ya no nos quedaría refactorizar nada. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, voy a cerrar esto que está aquí, nos vamos de vuelta acá a View, y acá en la terminal, abrimos de nuevo la terminal,
Y ahora hacemos el npm run build de nuevo. Lo ejecutamos. Bien. Y ahí van a ver cómo ya mandó cada una de esas imágenes, ya las mandó a la carpetita dist, esta que tenemos, pero las mandó en forma de URL a través de JavaScript. Que eso se lo he dejado en la documentación para que lo lean. Y también en el video, que también le voy a dejar de YouTube, de este programador, que explica cuál es la solución a este problema. Bien, una vez hecho esto y ya creado la carpetita dist, entonces ahora con botón derecho podemos revelar esta carpeta en el explorador y ahora esta carpetita la volvemos a mandar de nuevo a Netlify. Bueno, mandamos entonces esta carpeta, la mandamos a Netlify. Voy a ampliar esto para verlo un poco más grande. Bien, ahí ha deployado ya nuestro proyecto y ahora vamos a ver si se solucionaron problemas con las imágenes. Y como observarán, se ha solucionado el problema de las imágenes. Ahora las imágenes se cargan a través de una ruta de JavaScript. Por eso que hemos resuelto el problema de estas imágenes estáticas que estaban dentro de Assets. Bien, aquí tenemos que funcionan las de datos personales, funcionan las de experiencia y también funcionan las de proyectos. También las de habilidades, tenemos todo y ahí estaría terminado entonces el portafolio Vue.js. Ahora, como pueden observar allá arriba, cuando subimos esto a Netlify, nos da una dirección con un nombre extraño, pero este nombre se puede cambiar. ¿Dónde lo podemos cambiar? Justamente aquí, en Site Configuration, en la parte un poquito más abajo, acá donde dice Change Site Name, acá le cambiamos el nombre, y aquí yo le voy a poner Tutorial Portafolio Vue.js. Guardamos los cambios. Perfecto. Ahora, si nos vamos de vuelta aquí, tenemos esta dirección que era la dirección vieja. Si actualizamos, nos va a decir que ya no funciona porque no tenemos ese nombre. Entonces ahora, volvemos de vuelta acá a Site Overview. Y ahí vamos a ver que cambió la dirección del portafolio Vue. Presionamos aquí y ahí estamos viendo entonces nuestro nombre que dice tutorial portafolio Vue.js. Nada más que siempre le va a agregar netlify.app debido a que esto es un servicio gratuito. Bueno, para finalizar, no se olviden que también tienen que hacer los commits necesarios para pushear todos los cambios que realizamos en el portafolio al GitHub. Entonces acá le vamos a poner fin del portafolio. Así estos datos quedan ya en el repositorio de GitHub. Pusheo los cambios. Perfecto. Bueno, ya deployado en GitHub todo el proyecto. Esto es necesario hacerlo para que quede guardado en el repositorio. Pero una vez que nosotros ya creamos la carpeta dist, esta ya hicimos la build. Una vez construida esa build, por más que nosotros subamos los cambios al repositorio, no va a ocurrir nada, no va a hacer los cambios debido a que lo tenemos igual que el repositorio. Así que hay otra forma. La otra forma de crear esta build es automáticamente aquí es utilizando Netlify. Aquí en agregar un nuevo sitio, importar de un proyecto existente y ahí tenemos que elegir GitHub. Esto nos autoriza a entrar a GitHub y aquí tendremos que buscar nuestro repositorio, que yo lo tengo en la siguiente página. Tenemos que encontrar el repositorio, tenemos que poner el nombre si queremos, si no lo podemos cambiar más adelante y así tal cual está, le tenemos que deployar. Al deployarlo, de esa manera cada cambio que nosotros después hagamos en el repositorio se van a ver reflejados en nuestro proyecto. Bien, de esta manera ha quedado terminado ya el portafolio web con Vue.js. Bien, ahora les voy a pasar a explicar lo que les he dejado en el PDF. Acá en este PDF
van a tener todo lo que hemos realizado durante esta clase. El capítulo 10, donde construimos el portafolio en Vue.js y manejamos los archivos estáticos. Aquí le he dejado la documentación de Vue oficial para ir a ver la solución. Acá tienen un poco más de explicación mía de qué es lo que ha ocurrido y también documentación para dirigirse a Vite. También vamos a ver aquí más información sobre la solución de ese problema y aquí voy a necesitar tu feedback. ¿Qué significa esto? Que necesitaría que me compartas tu portafolio para ver cómo te ha quedado y poder brindarle un feedback de sus creaciones, es decir, poder dar una opinión de qué tal estuvo, qué tal está. Y también les dejo una hoja de Excel, aquí que la abro. En esta hoja de Excel es para que me pongas el nombre del grupo o el nombre del alumno, el link al portafolio y algún contacto, algún mail, así te puedo responder y decirte qué tal vi tu portafolio web. También te dejo en el PDF una breve encuesta con un formulario para que me des tu feedback de qué te pareció este tutorial que he creado de Vue.js, porque todo esto me interesa para mejorar día a día. Y por último, quisiera agradecer a todos por haber finalizado este tutorial y por haber prestado mucha atención, y quizás esto les ayude a orientarse más en el mundo de la programación. También les he dejado un link al portafolio Vue que ya desplegamos, un link al repositorio de GitHub, y también le he dejado mi LinkedIn y mi portafolio personal para que lo tengan para verlo, para comparar. Bueno, también le quiero agradecer la oportunidad de compartir mis conocimientos con ustedes al profesor Ariel Betancourt por prestarme un lugarcito en sus clases de programación, y también le agradezco el apoyo a mis compañeros tutores y auxiliares. Muchísimas gracias por haber visto todo este tutorial y bueno, espero tu feedback, espero que me des tu feedback con esta encuesta o que me muestres tu portafolio. Muchas gracias por todo y nos vemos en próximos tutoriales. Hasta luego.